Bien, familia, prepare sus corazones, preparen lápiz, libretas. Maestro, yo voy a dejar que usted se presente, hable de Amén. su conocimiento, sus estudios y no sé, maestro, si quieres empezar a hablar de lo que es la meditación, cómo el cristiano medita y luego entramos a las preguntas o si usted desea que comencemos en modo de preguntas hoy lunes, este lunes, lo que usted siente en No, su corazón hacer de parte del no, Eterno. yo voy a decir algo ahí y luego hacen preguntas, no hay problema, pero voy a decir algo de la meditación, no mucho, pero algo rápido y algo también de que sentí decir ahí del nombre de la congregación de ustedes y eso ahí. Oh, amén, Sí. maestro, pues yo me retiro. El tiempo es de usted, el micrófono, y más adelante, pues yo entro con las preguntas. Ah, Shalom. pues está bien, está bien. Buenas noches a todos nuevamente, bendiciones. Como siempre, me siento contento. Para mí también es una honra, un honor y un placer que se me haya extendido esta invitación para hablar realmente de lo que a mí me gusta, que es la palabra de Dios. Yo me gozo con la palabra, yo disfruto la palabra. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo me río, yo lloro, a mí me da de todo. Usted me puede encontrar en un momento llorando, literal, con lágrimas, leyendo la Biblia. Y en un momento puede llegar y encontrarme a carcajada, guay, y te dices, pero se está volviendo loco, porque es que yo me meto en el pasaje, yo lo vivo, yo cuando estoy leyendo a Abraham, yo voy allá a Mesopotamia, voy a Canaán y estoy ahí con él y estoy con esa gente al nivel de idea, o sea, que yo vivo la historia. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, a Jonás, eso a mí me da mucha risa porque él se comporta en un momento determinado como un niño. No, pues mátame, quítame la vida. Entonces yo vivo eso y yo me imagino la niña mía cuando quiere la tablet y yo no se la quiero dar y cosas así. Yo, o sea, yo lo gozo, lo disfruto. Es para mí realmente alimento la palabra. Porque cuando uno puede profundizar en la palabra, uno se puede gozar de esa manera. Eh, Ustedes saben que la Biblia tiene diferentes niveles de interpretación. Entonces, depende del nivel en el que uno interprete, también uno se va a gozar. Ahí, los judíos normales tienen cuatro niveles de interpretación. Los hasídicos tienen cinco. Hay uno que ellos dicen que hay uno más elevado. Se llama, por cierto, Hasidut, que significa humildad o bondad, que viene del grupo de ellos que se llama Hasid. Y también los otros judíos lo llaman el nivel de Mashiach, que es el mismo Hasidú, aparte del Pechá, que es lo literal, el Remes, que es la insinuación, la idea que uno tiene del pasaje. Luego el Derash, que es lo que mayormente yo enseño. Yo soy un maestro de Derash. Yo he estudiado So y eso, pero yo no soy maestro de So. Pero sí manejo en mucha parte la parte So. Pero no es mi fuerte es más el Derash. El Derash es lo que tiene que ver con la cultura y la historia del pasaje. Eso se llama Derashá en hebreo y es lo que Jesús dijo que hacían los fariseos. Jesús le dijo, ustedes escudriñan las escrituras. La Reina Valera y nosotros tradicionalmente creemos que Jesús lo mandó a escudriñar. No, eso lo hacían ellos. En el siglo I los judíos leían la Torá dos y tres veces al día, se congregaban tres veces a la semana y ayunaban dos veces a la semana. Entonces, a una gente que tiene eso como una norma, no había que mandarlo de que estudiar las escrituras, como lo presenta la Reina Valera, que dice escudriñen las escrituras. En otra versión dice el imperativo escudriñad, o sea, motivándolo o mandándolo a que escudriñen, pero no. Cuando usted va al griego, él dice escudriñan. Él no lo mandó a escudriñar porque eso era el diario vivir de ellos. Entonces, ese es el nivel mayormente que yo manejo, que se llama Derash, que es el estudio de la cultura, el estudio de la historia, y luego está el So, que es lo oculto, lo secreto, ya eso, el So es muy profundo y tiene mucho So. Y luego entonces los hasídicos dicen que está el Hasidut, que es el quinto nivel, o el nivel de Mashiach. Hoy vamos a presentarme, soy de un campo de República Dominicana, se llama Vallaguana. Si hay algún dominicano por ahí, sabe de qué le estoy hablando. Eso queda a 30 minutos de Santo Domingo, los que han ido a Santo Domingo. Y campesino, pero me ha gustado siempre, me han gustado los estudios. No porque me guste estudiar, a nadie casi le gusta estudiar, sino por el resultado de los estudios, aunque mi padre era un lector innato, mi padre leía todos los periódicos, a mi padre usted le podía preguntar cualquier información de lo que fuera y difícilmente no supiera, casi siempre sabía porque leía mucho, estudiaba mucho.
Mi padre fue una persona que estudió mucho y eso también a veces influye en que a mí me gustara la lectura. Mi papá sabía palabras en idioma hasta de que hablaban los hindúes, los indios, o sea, los indígenas y todas esas cosas. Sabía frases, palabras en cualquier idioma. O sea, era muy estudioso y eso a veces también motiva a uno, ayuda a uno. Estudié en Redime, quizá algunos de ustedes la conocen. Estudié en la UMPI y estudié en la Universidad de Jerusalén, pero donde primero estudié, donde estudia mayormente un cristiano tradicional, como yo vengo de cristiano tradicional, en las asambleas de Dios. Yo hice algo que le llaman un bachillerato acá, que es como una prelicenciatura, porque ustedes saben que en Estados Unidos un bachillerato es una licenciatura aquí, pero un bachillerato acá es un grado menos que una licenciatura. O sea, el bachillerato de acá no es el de allá. Entonces, ahí fue que empecé estudiando ahí. Y luego sí estudié griego, estudié hebreo, estudié en la Universidad de Jerusalén, idiomas bíblicos, estudié también la cultura hebrea, por eso me quedé por esa área, la cultura. No soy mucho de presentarme, pero a veces hay que hacerlo. Y ya que el ministro me lo pidió, lo hice, pero no ando mucho hablando de eso. Bueno, mientras yo miraba el flyer que usted me envió, vi ahí debajo que decía Nayot, ¿sí o no? Nayot. Entonces, ahí ustedes saben que Nayot, aparte del significado que tiene, que es muy bonito, muy profundo, y por eso el pastor estaba sintiendo la presencia, porque Dios respalda en la mayoría de los casos los nombres que se le ponen a la congregación. Por eso es bueno siempre que Dios revele el nombre. Y si Dios no le reveló el nombre y hay un nombre que a usted le gusta, porque también puede ser, porque no a todo el mundo Dios le va a revelar el nombre ni todo. El nombre que usted le ponga a la congregación, si es una congregación, o sea, con propósito, se va a cumplir. Si usted le pone restauración, ahí habrá mucho problema de matrimonio, de familia, porque usted tiene que restaurarlo. Se llama restauración. La iglesia, por ejemplo, la iglesia de mi apóstol se llama restauración y la familia tienen problemas muchas veces ahí por eso. Entonces él cuando habla conmigo, digo, bueno, apóstol, usted le puso el nombre de restauración, trabaje ahí, empieza a restaurar. Claro, entonces, serio, eso se cumple. Entonces, aquí hay una iglesia que se llama Tabernáculo de Adoración, que es la más conocida, no es la más grande, pero es la más conocida en Dominicana, porque es la iglesia que pastorea Ponciano. Entonces, esa iglesia de Santiago Ponciano, ahí se congrega Isabel Valdés, ahí se congrega Barak, ahí se congrega Yamilca, ahí se congrega Aposento Alto, ahí se congregan un sinnúmero, o sea, de adoradores famosos a nivel mundial, porque se llama adoración. Entonces, en esa iglesia que salen adoradores, adoradores tanto de merengue cristiano, música de adoración, música movida, todo está ahí. Ahí está Jairo, uno que ahora mismo a los jóvenes les gusta muchísimo, que se llama como Jairo La Unción, algo así, que canta estruendo. En todos los eventos de jóvenes eso no se queda. Salió de ahí. Y hay otros ahí que no me llegaron. Baruch viene de ahí y muchísimos más. ¿Por qué? ¿Qué salen de ahí? Adoración. Adoradores, porque él le puso tabernáculo de adoración. Entonces, esta congregación yo vi que se llama Nayot. Entonces, Nayot realmente es un lugar en Ramá. Ramá es la ciudad de donde era el profeta Samuel. Entonces es interesante que la palabra Ramá en hebreo viene del verbo la rum o la rum, que significa alto o subir. De ahí viene el nombre Abraham, el primer nombre de Abraham, que se lo puso el padre, le puso un nombre profético, pero lamentablemente él no vio cumplir la promesa o la profecía que él mismo selló porque se fue a la adivinación, se fue a eso que era la cultura de Mesopotamia, que cuando alguien nacía lo llevaban donde los astrólogos para que le adivinaran a través de las estrellas. Y mire qué interesante que Abraham Taré le puso Padre Alto, exaltado, excelso. Ab es padre, no Abba. Nosotros queremos que Abba es padre. Y hasta lo dice en la canción, es Abba padre. No, no. Abba es papi, o papito, o papá. O sea, de papá. Abba es algo, o sea, de cercanía, de confianza. Como cuando tú le dices papi, papi. Pero Ab es padre, ve. Es la misma palabra, una coloquial y la otra formal. Entonces se llamaba Abraham. La palabra Ram significa alto, exceso, elevado. Entonces de ahí viene la palabra Ramá.
de ese mismo verbo. Inclusive hay una ofrenda en la Biblia que se llama terumá, que viene de ese mismo verbo ram, que es una de las ofrendas más poderosas. En la Biblia yo di o sea, un estudio rápido de las ofrendas. Yo encontré 21 ofrendas diferentes en el Antiguo Testamento y cada una de esas ofrendas hace una función diferente. El nombre de la ofrenda es la función de la ofrenda. Por ejemplo, cuando usted ve aún en la Reina Valera, en Marcos 7 y Mateo 15, Jesús le dice, reprendiendo a los fariseos, dice, ustedes dicen, es corbán a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. O sea, ya no están honrando al padre y a la madre. Entonces, es interesante que aún en la Reina Valera, esa palabra no se tradujo. La palabra corbán es la palabra genérica que se puede usar para cualquier ofrenda, corbán. Y ahí está en la Reina Valera, ni siquiera lo tradujeron. Entonces, cuando usted busca esa palabra, corbán, viene del verbo hebreo bíblico, karaf. Karaf significa acercar. Entonces, corbán es lo que te acerca. Oye, el significado de ofrenda es lo que te acerca. ¿A qué te acerca la ofrenda? A lo que tú le das la ofrenda. Entonces, ese es el nombre genérico. Luego, esta ofrenda que voy a mencionar, porque no vamos a hablar de ofrenda, no la voy a mencionar la 21, pero es para que tengamos una idea. La ofrenda terumá, que viene de este mismo verbo, donde viene Ramá y donde viene Abraham, es una ofrenda que tenía varios propósitos. En la terumá básica, normal, que era de animales, el ofrendante comía parte de la carne junto con los sacerdotes de una terumá. Pero la terumá más fuerte es una ofrenda que se daba para cuando se necesitara algo en el tabernáculo, en el templo. ¿Cómo así, Juan? Bueno, el aceite lo compraban, por así decir, de las lámparas, de las menorot. Entonces había alguien que decía, mira, yo doy esta ofrenda de estos 1,000 shekelim, para cuando falte aceite, ¿ve? Entonces es una ofrenda que es también por si acaso, para cuando haya la necesidad. Por ejemplo, en las iglesias tradicionales, acá especialmente en Dominicana, iglesia de barrio, así, por ejemplo, yo que vivo acá en un barrio, ahí al frente de una iglesia. Por ejemplo, esa iglesia se funda una bombilla y hay que hacer una recolecta. Le digo porque yo duré, un ejemplo, 10 12 años congregándome ahí. Hay que hacer una recolecta para comprar la bombilla, porque es una iglesia que no entra dinero, no hay fondo, eso no lo entiende. Lo que se congregan ahí son ancianos y niños, o sea, no hay personas realmente jóvenes o eso que trabajen, y los jóvenes que hay estudian, no trabajan. Entonces, cuando se funde una bombilla, hay que hacer una recolecta, o sea, hacer una ofrenda especial para comprar una bombilla. Sin embargo, esta ofrenda teruma era para eso, era por si acaso. ¿Y esa ofrenda para qué, ministro? No, para si se quema una bombilla, por si se daña un micrófono. O sea, se daba la ofrenda antes que hubiera la necesidad. Entonces, por eso esa ofrenda en el mundo hebreo bíblico es tan fuerte y tan profunda, porque era una ofrenda por si acaso. Pero hay otra ofrenda que se llama también por si acaso, que se llama talui, que era la ofrenda que daba Jo. Aunque Jo hacía holocausto, el tipo de ofrenda se llamaba Corban talui, que era una ofrenda por si acaso, que él decía, voy a ofrecer este holocausto por si acaso alguno de mis hijos pecó. Era por si acaso. Entonces, esas ofrendas son muy poderosas, tanto la teruma como la talui, porque no hay una necesidad, nadie pecó, nadie falló, nadie quiere nada, es por si acaso pasa algo o por si acaso pasó algo. Entonces me llama mucho la atención que este lugar, Ramá, de donde el profeta Samuel, ustedes saben que en la Biblia hay 5 tipos de profetas como tal. Se lo voy a dar ya ahí porque yo sé que es una iglesia profética. Está el Naví. El Naví, mira, estoy sintiendo a Dios ya. Mira, el Naví, muy fuerte la presencia aquí. Aquí es fácil ministrar. Mira acá, el Naví, mira cómo estoy serio, no es broma. El Naví viene de la palabra Nabá. Nabá, que es el profeta normal, común y corriente. Esta palabra o esta profecía se manifiesta a través de una enseñanza. Como yo estoy enseñando ahora, puedo profetizar. También se hace a través de adoración, de cánticos, y se hace a través del habla normal. Así estamos hablando y de repente llega, y ahí usted se le activa el espíritu de Nebuá. El espíritu de Nebuá es el espíritu profético de la profecía. En hebreo se llama Nebuá, viene del verbo Nabá, de donde viene Nabí, que es el profeta.
común y corriente. Luego hay otro, el segundo profeta en la Biblia se llama Roé. Roé es un profeta que es vidente. Esto es lo que era Samuel. Samuel era Naví y era Roé. Cuando el profeta Roé, por ejemplo, yo tengo varios amigos, especialmente de Colombia, que son Roé. O sea, el tipo te ve y él sabe tu vida. No diga que él buscó en YouTube, no, porque yo llego allá contigo que él nunca te ha visto y te conoce y él te dice, tú tienes 2 hijos, tu esposa se casaron, te lo dice. Eso es un Roé. El Roé tiene el mundo espiritual abierto. El Roé no necesita de que música, que adoración, que piano, porque el Roé tiene el mundo espiritual abierto y cuando él te ve, él te escanea. Ahora, ¿qué sucede con el Roé? Que el Roé solo ve presente y pasado. El Roé no ve futuro. Entonces el profeta Roé, Dios le muestra tu pasado, porque cuando él te ve, él te escanea y te ve completo. Te ve completo, discúlpeme, que aquí viene la niña que me desbloqueé la tablet. Ok, disculpe. Entonces, ese es el Roé, que lo llamaban vidente. Ese profeta viene del verbo Ra. Y el verbo Ra, en este caso, significa ver, ver. Entonces, el roé, hay un roé que es pastor, pero aunque las palabras se pronuncian iguales, se escriben diferentes. No se escribe igual. Uno se escribe con Ain, otro con Aleph. O sea, no se escribe igual. Entonces, ese tiene el mundo espiritual abierto. Él te ve y te escanea. Entonces, este profeta, para que sea eficiente, tiene que ser Naví también, si no, no funciona bien. Por eso hay una persona que te llama y es real, no entró al Facebook, porque hay unos que entran, que por eso mucha gente a veces ha dejado de creer en ciertas cosas. Un profeta serio, Roé, te ve y te llama y te dice, mira, tú cuando eras niño pasaste esto, tu papá y tu mamá se divorciaron, cuando tú tenías tantos años, tú viviste donde un tío y ya, pero ese tipo no resuelve nada. Él vio el pasado y ahora, ¿qué tú vas a hacer con esa información? Es como algunos que te dicen, maestro, su cédula es 004 0019 580. Pero eso yo me lo sé. ¿Qué hago yo? ¿Qué? ¿Voy a firmar un cheque? Ahí sí me pongo contento. Entonces, es el Roé. Hay gente que te dice eso y un profeta Roé, un vidente, él ve. Pero si él no es Naví, que conecte eso con lo que Dios quiere que tú hagas a partir de eso o para resolver ese pasado, no funciona mucho. O sea, no tiene tanta importancia. Es como las lenguas, que uno habla lengua. ¿Cómo las lenguas son fuertes? Cuando tú interpretas. Ahora bien, ¿qué sucede? Que no se puede eliminar eso, porque a veces tú estás peleando una guerra espiritual en lengua. Entonces yo no me puedo poner a que tú hables lengua, porque yo no sé si tú estás reprendiendo algo, rompiendo algo, pero la idea es que si tú hablas, que interprete. Esa es, inclusive eso es lo que Pablo quiere y lo que todos queremos. Tú hablas lengua, pídele a Dios en oración poder interpretarla. Pero no tampoco lo decidir que no hable, que aquí no interpretan. Ay, si el tipo está reprendiendo un espíritu que tú no sabes en lengua, que muchas veces pasa y muchas veces tú una gente hablando en lengua y está, o sea, reprendiendo algo. Yo mismo a veces yo he ido a iglesia, aun cuando era nuevo creyente, yo iba y gente hablando en lengua y yo no sabía hebreo, yo entendía, bro. Yo decía, oh, pero está diciendo esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque el espíritu quería que yo entendiera. A veces pasa que yo escucho gente hablando en lenguas y están hablando hebreo literal. Y por una gente que no sabe, no sabe ni dominicano, para no decir español, que es otra cosa menos. Y habla y dice palabras literal en hebreo. Y yo lo entiendo por el hebreo, no por el espíritu. Y a veces pasa eso. Ese es el segundo profeta, el Roé, que es evidente, del verbo rar, que tiene que ver con ver. Luego hay un profeta que es a través de los sueños. Ese profeta se llama Holem. Y en el caso de José lo llamaban Baal Ha-Alomot, o sea, señor o amo de los sueños, que es el mismo nombre que le pone el faraón, pero en el idioma copto, que le puso Sasnapaneaf, que significa lo mismo, el dueño, amo, señor de los sueños. Es un profeta que profetiza a través de los sueños. Él ve algo o lo puede soñar otro y ese sueño está conectado con algo profético. ¿Por qué? Porque todo sueño, escuche bien eso, todo sueño tiene algo de ficción y tiene algo de profecía. No hay un sueño que no tenga profecía, pero tampoco hay un sueño que no tenga fantasía. O sea, los sueños, aunque sea de fantasía, tiene algo profético. Y aunque sea profético, tiene algo de fantasía. Y por eso es que a veces uno dice, por ahí hay algo que no me cuadra del sueño. Sí, es que eso es fantasía. Lo otro es lo profético. Y eso lo vimos con el mismo José. O sea, porque me gusta explicarle las cosas también con la Biblia para que la gente no diga, ¿de dónde este tipo sacó esto? Mira, José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. El sol era el papá, Jacob, la luna era Raquel, estaba muerta,
y las 11 estrellas eran sus 11 hermanos. Por eso Jacob lo reprendió. Le dijo, o sea que tu madre, yo y tus hermanos vamos a venir a postrar delante de ti. Jacob lo reprende siendo Jacob profeta y no cualquier profeta. Jacob era un profeta fino. Jacob podía ver el futuro de todo el mundo. Por eso le profetizó en varias ocasiones. Le dijo, mira, ven, yo me voy a morir. Déjeme decirle algo. Los profetas judíos, hebreos, dicen que Dios le tuvo que cortar la profecía, porque si no le iba a dar cada detalle de la vida, todo. Y Dios lo que le dijo que le dejó en código, pero él tenía la capacidad de decir todo lo que le iba a pasar punto por punto. A ese nivel era Jacob. Sin embargo, Jacob se turbó con el sueño de José, que dijo, ¿cómo que tu madre se va a postrar si ya se murió? Esa era la parte de fantasía. Pero aún así el sueño se cumplió. Allá en Egipto se postraron todos delante de él, ¿ve? Pero la mamá no se postró. Entonces usted diría, pues no se cumplía, no, que esa era la parte de fantasía del sueño de José. Entonces ese es el tercer profeta. Luego hay otro profeta que se llama José. José, que es con J fuerte, cultural española. En hebreo se escribe con una letra que se llama Het. José, que de ahí viene el nombre de Jesse, porque Jesse cometió errores y cosas, pero Jesse no era cualquier profeta. Jesse era un profeta duro, el de la Biblia que usted lo vio, que en un momento de que estaba ciego, que Eliseo dijo, Jesse era un profeta. Inclusive el nombre de Jesse en hebreo es Ge-Gesei o Gehesi, que significa valle de visiones. O sea, el tipo era un valle de visiones. Ese Jesse, eso es lo que significa el nombre Jesse en hebreo. Entonces, ese profeta se llama José, que es un profeta que a través de visiones, que es lo que era Daniel, el de la Biblia. Cuando usted busca a Daniel, Daniel lo que tenía era visiones e interpretaba visiones. Por ejemplo, cuando usted busca el canon profético judío, Daniel no aparece, porque ellos no tienen a Daniel como un profeta, sino como un visionario. Yo le pregunté al rabino amigo mío, pero ven acá, aquí en los profetas judíos no está Daniel. Dice, no, no, lo que pasa es que Daniel lo tenemos en los libros históricos, porque es una historia de algo que pasó en el exilio, Galut, como ellos lo llaman, y luego el tipo es un visionario. Ah, ok, pero no deja de ser profeta. Es un profeta José, o sea, visionario, que es con Z, J suelta española Z. Y luego hay otro profeta que se llama Notef. Un Notef es un profeta que profetiza a través de la intuición. O sea, él te ve, te mira, no como yo a un siervo, un hermano de la iglesia, yo tenía mucho que no lo veía y lo vi. Y el hombre viene y yo le digo, varón, vamos a orar por usted, que usted está pasando por un proceso. Me dice, varón, pues usted está metido con Dios, ¿cómo usted sabe? Digo, yo no es que estoy metido con Dios, es tu cara, tu cara. O sea, tenía una cara de pena, tristeza, dolor. O sea, no fue que Dios me reveló, es que él mostraba el proceso. Todo el que lo veía iba a saber que estaba en proceso. Hasta el niño, la niña mía de 7 años lo veía, iba a saber porque andaba con cara de proceso. Entonces, entonces ya no era que el cielo me reveló, sino que era algo que se veía. Entonces hay un tipo de profeta que funciona y es de Dios a través de esa parte intuitiva, esa parte que él ve algo y dice, hay algo que no cuadra. Y es real. Dios lo pone aún a profetizar así. Entonces el tema no era lo profético, pero eso llegó por la casa que es profética y obligatoriamente, aunque uno no quiera, tiene que hablar de lo profético aquí. Entonces, mire esto, entonces nos quedamos en la parte ahí todavía rama de donde era Samuel, que le dije que era Roé y era Naví, tenía esas dos partes del profeta, que operaba mucho en el siglo, bueno, en los tiempos de los profetas y los jueces. Había algo interesante que pasaba mucho con esos profetas del tiempo de los reyes, y es que en la mayoría de los casos, Dios le hablaba al profeta. Por ejemplo, si yo iba a visitar a Samuel, oye, antes que yo fuera, Dios hablaba con Samuel. Y Dios le decía, mire, el chaval, porque normalmente los profetas se visitaban, era cada día primero y cada sábado. La gente iba a visitar al profeta. Normal, vamos a poner el profeta. A ver qué tiene el profeta. Era normal en Israel. Y eso está en la Biblia y usted lo ha leído. Pero uno no le hace caso. Maestro, ¿dónde yo leí eso? Claro. Cuando la tsunamita va a ver a Eliseo, ¿qué le dice el marido? ¿Para dónde vas? Se murió el niño y ya no le quiere decir porque el hombre le va a matar la fe. Y el hombre va a armar un lío, un problema, meter una mujer sabia. Esta mujer parecía de Puerto Rico, bro, sabia. Entonces, entonces mire esto. Resulta que ella no le quiere decir porque ella sabe que él se va a alterar.
va a empezar a maldecir o a decir cosas que no son correctas. Y ella ni siquiera le dijo que el niño se murió. Le dijo, no, voy a ver el profeta. Y él le dice, ¿cómo que va a ver el profeta si hoy no es ni Shabbat ni Rosh Hodesh? O sea, ni luna nueva ni Shabbat, porque esos eran los días que normalmente se visitaban los profetas. Ahora, si una persona tenía un problema, iba en cualquier momento. Iba en cualquier momento, pero habían días que la gente lo tomaba para eso. Oye, día nuevo, mes nuevo, vamos a ver el profeta, a ver, vamos a visitarlo. Entonces, Dios le decía cuando Saúl va donde Samuel, ya hacía una semana que Dios le había dicho, aquí va a venir un joven así, así, llamado Saúl, cuando él venga tú le vas a ungir. Y cuando llegó, él le dice todo. Y luego le da una profecía para que él vea, o sea, para confirmarlo de Dios, porque era difícil para Saúl creerlo. Él dice, mira, cuando te vayas vas a encontrar una compañía de profetas, tú vas a profetizar con ellos. Y le tiró algo que era bien difícil, que le dijo, tú vas a encontrar unos niños jugando sobre la tumba de Raquel. ¿Cómo? Para los judíos las tumbas son sumamente sagradas, bro. No se puede pisar una tumba. Es una ofensa muy fuerte para un judío pisar una tumba. Por eso las tumbas en Israel la pintaban de blanco, para que tú no la pises ni por accidente. Por eso Jesús le decía tumba blanqueada, ¿ves? Porque las tumbas se pintaban de blanco para que nadie la pise, porque era como una ofensa al muerto y también a lo divino, yo entendía. Entonces la pintaban de blanco también para que un levita no la fuera a tocar, porque si un levita tocaba una tumba quedaba impuro. Por eso en la Biblia uno a veces se confunde con muchas cosas o no entiende, eh, porque hay mandamientos que son para personas específicas. Todos los mandamientos no son para todos. Entonces nosotros, con el amor que tenemos de Dios, el agrado, queremos agradar a Dios, queremos llevar todos los mandamientos, y no es así. Hay mandamientos que eran únicamente para las mujeres. Había mandamientos únicamente para los esclavos, por así decirlo. Mandamientos para los reyes, mandamientos para los levitas, mandamientos para los extranjeros y así. Entonces, todo eso está ahí. Entonces los levitas no podían tocar muertos ni tumba. Había un mandamiento que dice, el rey de Israel no irá a Egipto a comprar caballo y eso, ni tendrá muchas mujeres para sí. Pero oiga qué mandamiento, que no podía ir a Egipto a comprar caballo. Hoy día yo no puedo tomar al pastor y decirle, pastor, usted no puede ir a Egipto a comprar caballo porque Dios se lo prohibió a Salomón, ¿no? Eso no era por los caballos, ¿vale? Lo que pasa es que las mujeres egipcias eran corpulentas y estaban casi desnudas. Era su forma de vestir. Entonces el rey iba a ir a comprar un caballo y probablemente iba a traer una yegua, no, una broma. Se iba a enamorar y se iba a dar, eso era en realidad. Era para que el rey no se enamorara de una egipcia y dañara la línea santa, la línea real. Era eso, literal. Pero Dios le dijo que no fuera a comprar caballo porque esa era la excusa más factible que podía poner un rey, porque los caballos de Egipto eran grandes, fuertes, buenos, rápidos. Entonces él puede inventarse a mi Egipto a comprar unos caballitos y allá se podía enamorar de una egipcia y luego dañar la línea mesiánica, que era la línea de Judá. Pero ese es un mandamiento para el rey. Ustedes ven que cuando eh, las mujeres le dicen a los discípulos que Jesús había resucitado, dice la Biblia que se fueron Pedro y Juan corriendo hacia la tumba. Dice que Juan llegó primero porque Juan era joven, según lo relata la Biblia, y Pedro era más viejito que Juan. Entonces dice que Juan llega, pero Juan no entra. ¿Por qué Juan no entra? Porque Juan es levita. Entonces Jesús se supone que estaba muerto dentro de la cueva. Entonces él no puede entrar porque rompe un mandamiento de que se impurificó. Pero una vez que Pedro llega, Pedro le dice, no, aquí solamente hay un sudario y unos lienzo. Juan entra porque ya no hay muerto. Y así hay muchísimas cosas en la Biblia que son interesantes. Entonces, los mandamientos a veces no son para todo el mundo ni aplican a todo el mundo. Y volvemos al temita, a veces me salgo, pero vuelvo para no dejar cabos sueltos en el aire. Entonces, de ese lugar donde Samuel de Ramá, ahí hay un lugar dentro de Ramá que significa altura, o sea, el significado real de Ramá es altura. Escuche bien esto, que esto es para ustedes. Ramá significa altura. Entonces, Nayot está en Ramá. Nayo significa moradas o lugares habitables. Entonces, donde estaban los profetas y las compañías de profetas, las escuelas de profetas eran en Nayot. O sea, era en el lugar habitable de las alturas. O sea que ahí es que habitan los profetas. Entonces me impactó mucho cuando yo vi, porque yo no me había fijado,
Entonces, cuando el pastor Marlon me envía el flyer, yo vi en la esquinita que decía como Nayó. Yo, wow, poderoso. Entonces, escuché eso. Nayó está en Ramá. Y Nayó es el lugar habitable de las alturas. Y ahí era que estaban los profetas, la escuela de profetas y así. Porque mayormente los profetas en la Biblia, siempre Dios ha hecho excepciones, pero los profetas venían de escuela, era. Porque la profecía va de la mano con la enseñanza. Porque ¿qué hacían los profetas en la Biblia? Guiar al pueblo. ¿Y a través de qué se guiaba el pueblo? De la Torá. Entonces el profeta tenía que conocer la Torá, porque ¿cómo guía al pueblo? ¿Cómo conforta al pueblo si él no sabe cuando el pueblo está en pecado, no? ¿Ve? Y eso es normal, claro que te nace profeta, te puede nacer profeta. Hay tres tipos de profeta. Hay un profeta que nace, uno que lo hace y otro que se hace, igual que los eunucos. Y Jesús lo dijo eso. A un eunuco que se hizo eunuco por causa de los hombres, otro por causa del reino de Dios y otro se hizo. Estamos viendo, eso mismo pasa con los profetas. Por ejemplo, usted puede nacer con su llamado profético. Eso está bien, que el caso de Jeremías y otros. Pero también si usted anda con un profeta, el caso de Eliseo, que andaba con Elías, eso se transmite y se transfiere. También así. Usted buscando también Dios se lo puede dar, porque no hay medidas. Pero hay una persona que tiene la gracia, la bendición, que nacen con eso, nacen con eso. Dios quiso. Hay otro que le gusta y busca, y Dios en su gracia, su misericordia, también Dios se lo da. O sea, no hay un parámetro de que no, el profeta es así, no. Pero mayormente en la Biblia, los profetas venían de escuela mayormente. Y los profetas eran aceptados por el pueblo, era cuando otro profeta lo ungía, si no, no lo aceptaban. Ustedes están viendo que Dios le dice a Elías, cuando Elías va a ser despegado, ¿qué le dice Dios? Ve y úngeme a Eliseo. ¿Ve? ¿Por qué Dios hace eso? Ojo, es que tú sabes los profetas que habían en el tiempo de Elías. Si habían escuela de profetas. Pero ustedes ven que en cada ciudad le salían grupos de 50 a Eliseo y Elías, que le decían, ¿sabe que tu Señor será quitado hoy sobre ti? Dice, vinieron los hijos de los profetas. Se llamaban hijos de los profetas no porque eran hijos de Elías y Eliseo. Hijos de los profetas se le llamaba a los estudiantes. En el mundo bíblico, judío, hebreo, una forma de llamar a los estudiantes era también hijos. Hijo significaba estudiante o alguien que seguía a alguien o que trataba de imitarlo. Por eso decían, y salieron 50 de los hijos de los profetas y le dijeron a Eliseo, ¿sabe que tu Señor será que? Y después le salieron 50 más y eran profetas finos, bro. Oye, esos profetas eran tan finos que a esos profetas fue Dios que les reveló que Elías iba a ser arrebatado. Porque Eliseo lo sabía, ¿sabe por qué? Porque Elías se lo dijo. Pero a ellos no se lo dijo nadie. Ellos tenían la revelación. Alaba. Y lo muestra la misma Biblia ahí, que ellos tenían la revelación, o sea, eran profetas. Entonces, para que ese profeta fuera el profeta aprobado por Dios y por los hombres, en este caso Eliseo, Dios le dice a Elías, antes de tu irte, ungeme a Eliseo como profeta, porque él era el profeta de la nación. Los demás eran profetas, pero no de la nación. Y luego le dice a Eliseo, ve y ungeme a Jehú, y era una cadena, aunque la Biblia no relata todo, pero era así que se hacía normalmente. Ahora, si Dios quería que tú fueras profeta, Dios te daba palabra y muchísimas otras cosas, eso es normal. Pero eso era el orden que mayormente funcionaba y de la manera normalmente que se usaba. Entonces, esa es la palabra Nayot, que viene ahí de Na o Navá, Nahuá, depende el hebreo, porque hay diferentes tipos de hebreo. Nosotros hablamos normalmente en la actualidad hebreo antiguo, que es el jeroglífico, pictográfico, que yo soy maestro de ese también. Tenemos el hebreo moderno, que es el que se habla, que no tiene que ver con el bíblico, y tenemos el hebreo bíblico. Entonces decimos que hay tres tipos de hebreo. Por ejemplo, cuando uno estudia eh, teología, ¿qué es lo que le enseñan a uno? No, que la primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta, la Biblia de los 70, que Ptolomeo II en la biblioteca de Alejandría tenía todos los libros, pero no tenía la Torá. Sin embargo, los judíos leían la Torá 2 y 3 veces al día y él quería ese libro. Pero antes de eso hubo traducciones de la Biblia.
O sea, la Septuaginta no es la primera traducción. Escuche bien esto ahora, la Septuaginta es la primera traducción a un idioma extranjero, pero dentro del hebreo se traducían Biblia de hebreo a hebreo, de un hebreo antiguo a otro más moderno, y se iban llevando de hebreo a hebreo. Entonces, pero no se cuentan como traducciones porque era el hebreo. Por ejemplo, yo tengo una Torah por ahí que no tiene letra, tiene dibujo. Oye, la Torah es dibujo. Por ejemplo, donde aparece la Aleph, que es la primera letra, lo que hay una cabeza de un buey. Donde aparece, por ejemplo, para decirle una palabra completa, Elohim, que es lo que conocemos como Dios, es uno de esos nombres. Está la cabeza del buey, hay un bastón de un pastor, un bastón. Luego hay un hombrecito dibujado con la manito así, mire, que solo de esos dibujitos que se hacía una bolita, un palito y se le ponían así, que eso eran los pies y la mano. Así hay un dibujito. Esa viene siendo la gay. Después estaba dibujada o sea, una mano así, con el brazo incompleto así. Esa era la yo. Y después, ¿sabe qué había? El agua dibujada, así, el agua, el mar dibujado. Entonces, ¿qué dice ahí? Elohim. Pero oye, la cabeza del buey, el bastón de un pastor, un hombrecito con la mano levantada, un brazo con todo y mano y el mar dibujado. ¿Y qué decía ahí? Elohim. Ese, yo tengo una Biblia así, que es dibujo. Y yo lo aprendí a leer, yo estudié, gracias a Dios, hebreo, que se llama pictográfico, y también lo conocen como jeroglífico. Entonces, ¿sabe qué dice ahí? Ahí dice Dios, Elohim. Pero cuando usted va a esas letras, esos dibujos, es que se pone bonito, interesante. ¿Por qué? Porque si usted lee los dibujos, está la cabeza de un buey. ¿Qué representaba para los judíos la cabeza del buey? ¿La fuerza o el líder? El batón del pastor, el que guía. El hombrecito levantado, así estaba alabando o estaba mirado. El brazo con todo y mano representa la acción, lo que hace, crea. Y luego el mar representa la maravilla. Entonces, donde dice Dios que Elohim, en ese hebreo pictográfico, lo que está diciendo es líder que dirige, admirable, hacedor de maravillas. Entonces, ahí mismo los dibujos te describen que es Dios. Oye, el líder admirable, hacedor de maravillas. Eso era. Entonces, cuando usted busca, por ejemplo, ese hebreo, es bonito, es súper profundo. Entonces, volvemos acá al tema. Entonces, nos quedamos ahí con Ramá, que es lo que hemos estudiado hoy, eh, y Nayot. Eso es pinceladita. Mire, yo no tengo bosquejo ni nada. Yo vi eso, me llegó ahí, porque la idea es que ustedes hagan preguntas ahora. Pero hay una pregunta que está prohibida. Le voy a decir un poquito algo de la de meditación rápido. Pero escuchen esto, para cuando lleguen las preguntas, no me pueden preguntar ¿dónde están los otros tres caballos del Apocalipsis? Porque hay gente que me ha preguntado eso, varón. En Apocalipsis yo veo cuatro caballos y los otros tres, ¿dónde están? Porque todo es siete trompetas, siete copas, siete sellos y caballo hay cuatro. A ustedes parece que no le ha llegado esa idea, hay gente que le llega y me hace eso. Yo no sé dónde están esos caballos, no sé si se soltaron, quién los soltó. Esa pregunta no. Pero después pueden preguntar lo que sea. Esa no me la sé de antemano. Entonces, miren esto. Nosotros, en el mundo cristiano tradicional, que la mayoría venimos de ahí, en especial yo, están en Egipto. Por eso fue que le dijo que no se fuera a Egipto a comprar caballo. Eres otro. Alguien escribió ahí. Amén. Entonces, está buena la conexión. Pues bien, entonces, la meditación en el mundo cristiano porque nosotros los creyentes cristianos evangélicos, pentecostal, como nos llamemos, hemos perdido muchas cosas buenas porque hemos sido muy tajantes, o sea, radicales en cosas que no deberíamos ser, porque uno debe ser radical siempre en cuanto al pecado, ahí sí, somos radicales. Pero hay otras cosas que las hemos perdido que son buenas y de Dios por miedo o por, no sé, competencia, separación, división. Y por ejemplo, hay cosas buenas que la pueden hacer, por ejemplo, los católicos, uno no la hace. No, eso es católico. Pero en la Biblia, Jesús lo hacía a los discípulos, pero como los católicos la hacen, ya yo no la hago. Y eso es del diablo. Y así hay muchas otras cosas que pasa como con eso de la meditación, que la gente confunde la meditación bíblica con la meditación budista y esas cosas. No es lo mismo. Entonces, pasa con otras cosas en la Biblia. Por ejemplo, la psicología. Yo le dije que era el profeta Notef, que se llama, o si usted lo anotó, Notef.
es un profeta que se puede ser a sí mismo a través de los sentidos y la psicología. Porque cuando yo estudiaba teología me decían, no, la psicología es del diablo. Y yo que vengo de iglesias tradicionales, le prohibían a los hijos de los pastores y líderes y miembros estudiar psicología de que porque era del diablo. Y después yo estudiando la Biblia me di cuenta que el mejor psicólogo es Dios. Oye, no hay un psicólogo más fuerte que Dios. Oye, Dios, cuando yo veo eso, yo digo, wow. Dios, oye, Adán, ¿qué hizo? Pecó. Está desnudo. Porque el hombre tenía una vestimenta, sabemos que lo que estudian es algo espiritual. Una luz que no permite que se vea nada por el resplandor. Mira, a Moisés no se le veía la cara. Y si eso era Moisés, con 40 y 40, imagínese a Adán. ¿Cómo estaba Adán? Si Moisés subió 40 días, 40 noches a orar, un tipo que viene de ser un asesino y 40 días hablando con Dios, no podían mirarlo. Imagínense a Adán. Calcule un chin ahí, haga un poco de análisis para que usted vea el nivel de Adán de luz que tenía. Si este hombre con esos 40 días, 40 noches, cogió esa luz en el rostro. Entonces, Adán peca y cuando Dios viene, porque Dios venía siempre a una hora específica, Adán sabe que Dios viene a esa hora y Adán se esconde. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde está? Oye, Dios sabe, no va a saber Dios dónde está Adán. Pero es que el hombre pecó, falló. Entonces, para que el hombre no cometa una locura mayor, el hombre tiene que desahogarse. Por eso la Biblia manda a confesar los pecados unos a otros. Lo que pasa es que ahora uno tiene que saber quién lo dice, porque hay gente que tú se lo dices hoy y cuando tú vas a un Facebook mañana, eso está ahí en el Facebook, en el Instagram, te tiró al medio, como decimos acá. Pero la Biblia te manda eso, es para eso. Confiésese los pecados uno a los otros. Es para que tú te desahogues. Porque cuando tú te quedas con dolores y cosas ahí, con el tiempo se vuelve una bomba y eso estalla en un momento con una mala decisión. ¿Dónde estás tú, Adán? Adán le dice, oí tu voz en medio de vuelto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Oye, y Dios le dice, ¿quién te enseñó que está? ¿Pero qué? ¿Cómo Dios no va a saber? Y luego Caín mata a Abel y Dios lo llama, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabe que lo mató. Pero ¿por qué Dios le está preguntando eso a Adán y Eva y a Caín, a Caín, perdón? Porque Dios quiere que el hombre hable y se desahogue, que diga, sí, yo cometí un error, maté a mi hermano. Eso es psicología, psicología. Entonces, eso mismo pasa, que me habían enseñado que era algo diabólico y me di cuenta que no. Depende cómo usted lo use. Y lo mismo pasa con la meditación. Miren lo que dice el Salmo 1. No sé si puedo compartir pantalla, ¿no? El Salmo 1 dice en hebreo, bueno, me van a poner a compartir pantalla, así voy más fácil. Me, hay mucho comentario acá, pero el pastor es que va a leer los comentarios y las preguntas. Y él sabe que la de los tres caballos no va. Entonces acabamos. Para buscar el Salmo 1 que habla Maestro, de la... mira a ver, yo lo puso como co-host. Mira a ver si usted puede. Ahora sí, ahora sí. Amén. Muchas gracias, pastor. Déjeme buscar acá la Biblia. Yo uso la Biblia, yo uso una Biblia que se llama Isor, o Isor, no lo sé pronunciar bien, que significa paz electrónica, pero tenga abreviatura. Y de ahí usted descarga la Biblia que usted quiera en el idioma que usted quiera, por si acaso alguien la quiere usar. Y eso tiene los diccionarios Strong y tiene un diccionario buenísimo que se llama BNB, que me gusta mucho porque ese diccionario, las palabras que son en el idioma, o sea, babilónico antiguo, el caldeo y eso, te la traduce, porque el Strong no traduce esa palabra. Te dice raíz incierta, o sea, que viene de una procedencia desconocida, pero ese te la traduce. Entonces, acá yo voy a buscar el Salmo 1 que ahí habla un poquito de eso. Mira acá, vamos a compartirlo ahora. Ahí lo comparto, me disculpen por el tiempo. Zoom. Acá lo comparto con ustedes. Miren acá. Mira acá el Salmo. Este Salmo realmente, este es el Salmo del Mesías. ¿Estamos viendo? O sea, el Salmo mayormente de Yeshua, Jesucristo, como usted lo quiera decir. O sea, es bueno decir todo de la manera correcta, pero tampoco uno se puede fanatizar. No, que tú tienes que decir Yeshua, que Yeshua. Bueno, yo mismo, yo soy maestro de hebreo, yo digo Jesús, Cristo,
yo digo Jesús, Yeshua, el primero que me llega. O sea, yo no tengo eso así como algo como un dogma. Yo tengo amigos que sí, que yo nunca te van a decir Jesús, después que aprendieron a decir Yeshua, no lo condenamos tampoco. Es lo que no me puede condenar a mí, porque yo diga Cristo ni Jesús, entiendo yo, pero queremos ser balanceados. Entonces, mira acá, Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí realmente en hebreo dice, Asher Haish Asher, Lo Alach Ba'atzar Reshaim. Entonces, no una clase de teología, pero ya yo aprovecho, pastor, que vamos pasando por ahí. Esa palabra bienaventurado, realmente nosotros sabemos que no es una palabra bíblica y que no es o sea, muy adecuada para usarla. Porque lo que pasa es que Ciodoro, perdón, y Cipriano, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, cuando traducen, ellos tenían un concepto, o sea, muy general de muchas cosas, que por eso lo usan. No ve que la Reina Valera dice de que, y vinieron unos magos de Oriente, y la Biblia condena la magia. Pero para Casiodoro y Cipriano, un mago no es algo malo. Para, para, para Casiodoro y Cipriano, un mago es una persona que te hace un zumo. Por ejemplo, a ti te duele la barriga y te hace un zumo de hoja de naranja. Por ejemplo, en Dominicana eso sana todo. En el campo te duele la cabeza, un té de hoja de naranja. Te duele un pie, un té de hoja de naranja. Te duele un dedo, tiene mareo, un té. Eso es lo único, eso sana todo. Entonces, una persona que hacía un zumo de eso y, sí, y lo daba, ellos decían que era un mago o que era un brujo, pero no veían eso como algo negativo, sino como algo bueno. Y por eso ellos traducen que vinieron unos magos, pero en las traducciones en inglés y otras traducciones no dice mago, dice wise men, o sea, sabio. Realmente eran sabios. Y cuando usted estudia a profundidad eso, usted hasta se da cuenta quién eran esa gente y todo, y de dónde vienen, y que no eran tres, que eran una compañía de por encima de los 70, que era que mayormente viajaban 70, 72, que eran números que representaban cosas y eran proféticos en ese tiempo. El caso es que ellos ponen ahí mago y no eran magos, eran sabios. Aquí mismo puso bienaventurado. Buenaventura es una diosa grecorromana, griega y romana, que era la diosa de la guerra, el amor y los juegos de azares. Entonces, el que ganaba mucho en los juegos, este tipo es bienaventurado. El que tenía suerte en la guerra era un bienaventurado y el que yo entendía que tenía suerte en el amor era un bienaventurado. Cuando tú vienes ahí al hebreo, porque voy a hablar un poco de la meditación, no mucho, ahí dice Ashrei Haish. Lo que dice bienaventurado realmente en hebreo bíblico significa feliz y a nivel. Escuche eso, feliz y a nivel. En el hebreo moderno esa misma palabra se puede traducir como bendito, 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 igual que Baruch, Ashrei. Entonces ahí dice, a nivel está el hombre que no anduvo en el propósito de lo que le dan la espalda a Dios. Ahí se traduce impío, malo, pero cuando tú buscas el hebreo dice lo que le dan la espalda a Dios, o sea, lo que se apartan del camino correcto. Por eso la palabra pecado, tanto en hebreo como en griego, significa errar al blanco. En hebreo es la palabra het o hatá, y en griego es amartía, que es que alguien se desenfocó y falló. Es como una diana. Por eso a mí me gustaba mucho, Pastor Marlon, el concepto de Torah de los antiguos, o sea, de los hebreos primitivos y de los rabinos. Porque ellos en la Torah, que la tradujeron como ley, la Torah viene del verbo yará, que significa instruir, enseñar, guiar, acometer, apuntar, disparar. Cuando ellos escuchaban la palabra Torah, tú sabes que ellos veían en la mente. Ellos veían un arco. La Torah era un arco. Entonces ellos se convertían en flecha. Oye, el lector de la Torah automáticamente se convierte en una flecha. Entonces, tú como flecha, la palabra de Dios tiene que dispararte para que tú de dónde? En el centro de la diana. ¿Y qué es el centro de la diana? La vida eterna. Por eso la palabra pecado era fallar al blanco. O sea, no diste en el centro de la diana. Te equivocaste. Apuntaste fuera, diste fuera. Por eso el concepto de arrepentimiento en el mundo judío no existe como tal. En el mundo judío significa lo que existe la techubá, que viene del verbo la chuf, que significa girarse, darse la vuelta, tornarse. Porque se entiende que el judío después de Abraham, nosotros decimos judío, pero no son judíos, pero uso ese término porque es el que la gente conoce. Porque judío es una cosa específica, pero nosotros creemos que todo es judío y uso el término. Porque una cosa es semita, otra cosa es hebreo, otra cosa es judío, otra cosa es israelí.
y otra cosa es israelita. Los cinco no es lo mismo, pero nosotros creemos que es lo mismo. Y por eso estoy usando el término también general. Estamos viendo entonces, él no tiene que convertirse ni arrepentirse, sino tornarse, porque él viene del pacto de Abraham. O sea, si él no está haciendo, si él no está guardando Torah, es porque él se apartó, pero por regla, él nació ahí. Entonces, por eso él no hace metanía, conocido como metanoia, cambio de mente, parecer, idea, pensamiento, sino que él hace techubá, retornar. Por eso, un impío también es un rachá. ¿Y que es un rachá? Uno que se vio o se extravió. Por eso, cuando en un deporte un equipo gana mucho y sentir una racha, es porque no está haciendo lo normal es que gane y pierda. Si perdió mucho seguido, ganó mucho seguido, le dicen racha. Eso es hebreo, de rachá, porque está extraviado de lo normal. Entonces, por eso a los impíos, en el pensamiento hebreo, se le llama rachá, rachá en lo que habla el Salmo. Dice, a nivel o feliz, el varón. Ahí dice el varón. En la Biblia hay cinco hombres. Escuche eso. ¿Cuántos hombres hay en la Biblia? Cinco. Le expliqué que habían cinco profetas. Mira, así mismo hay cinco hombres. Hay cuatro tipos de pecado. Hay siete dimensiones del cielo. Pero en español no tenemos eso. Porque cuando se traduce se pierde. Entonces, el hombre que aparece acá en el Salmo 1 no es Adán. Adán es un ser humano común y corriente. El hombre que aparece aquí en el Salmo 1 es Ish. Dice Ashreha Ish. Ish es un hombre con un fuego ardiente y una pasión por lo del cielo, lo espiritual y lo de Dios. Entonces, en español solo dice hombre o varón. ¿Ven la diferencia? Entonces, en hebreo hay otro hombre que es el que usa Jeremías, que se llama Geber. Geber viene del verbo gabar, que significa luchar, combatir. Por eso un gibor es un guerrero con la espada, un gibor, pero un geber es un guerrero espiritual, con la mente y en Dios. Por eso cuando en el Salmo, perdón, en Jeremías 17:5 dice, maldito el guerrero espiritual que cree en un hombre común y corriente. Pero ¿qué dice la traducción? Maldito el varón que cree en el hombre, o el hombre que cree en el hombre, no está hablando de eso. Cuando usted busca la historia, estamos hablando de un hombre de Dios que dejó de creer en Dios y en el profeta para creer en un hombre de una nación extranjera, enemiga. O sea, en un impío prácticamente. Entonces, cuando usted lo lee en hebreo, dice Arur Haish, perdón, Arur Hageber, Iftach Baadam. Entonces dice, oye, maldito el guerrero espiritual de Dios que confía en un hombre común y corriente. No es que, no es que tú, o sea, va a dejar de creer, por ejemplo, en Marlon. Porque ahí te dice, no, yo no creo en hombres, no se refiere a eso, papá, el pasaje. Cuando usted busca la historia, fue que Dios le dice al rey de Israel, Dios le dice, o de Judá, Dios le dice que se sometiera bajo el faraón Necao, pagara tributo. Entonces, un rey de Babilonia le dijo que lo iba a ayudar y que él era más fuerte y tenía un ejército más grande. Y Jeremías le dice, no, paguen tributo porque el pueblo está en pecado, está mal. Cuando ustedes estén bien con Dios y no estén en pecado, Dios le quite ese yugo. Y el otro le dice, no, yo te ayudo. Y si usted fue a ayudarlo, así fue. Entonces, cuando vino el rey enemigo, el otro no ayudó. Y ahí es que él dice la palabra, maldito, ve el guerrero espiritual de Dios, que cree en un hombre común y corriente. Y ahí usó la palabra Geber y la palabra Adam, que tampoco es la que se usa en el Salmo. En el Salmo se usa la palabra Ish, que es un hombre también guerrero, pero con un fuego y una pasión por lo del cielo y lo espiritual. Por eso usted ve que este hombre no pecó. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero si usted sigue leyendo, ese tipo no pecó. Nunca, oye, nunca anduvo ni en el consejo de los malos. Entonces, ¿quién es ese hombre? Jesús, el Mesías. ¿Quién iba a ser? Porque nunca pecó. ¿Quién nunca pecó? Jesús. Entonces, Jesús es el hombre del Salmo 1. Seguimos acá para llegar a la parte. Mira acá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, cuando usted mira acá es lo mismo, dice anduvo, ve. Después dice estuvo, o sea, he parado, y luego dice sentado, ve. Entonces, habla de tres tipos de pecador. Habla de un pecador que camina y pasa
por el pecado. Habla de un pecador ahí en el Salmo 1 que se para en el pecado, se detiene pecando, pero luego habla de uno que se sienta, se acuesta y se recuesta. O sea, y el tipo, el que habla el Salmo 1, ese personaje, no estuvo en ninguno de los tres, ni siquiera pasó, menos se paró y menos se sentó. Entonces, el último dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando usted busca esa palabra y le estoy en hebreo, dice lo que imitan la verdad. O sea, para el cielo, un escarnecedor es alguien que imita la verdad, alguien que finge ser de Dios o tener a Dios y no lo tiene. Eso lo llama ahí escarnecedor. Entonces seguimos acá para llegar a la parte que queremos acá. No, usted no me dijo tiempo, amado. Dice acá en el 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿ve? Y en su ley medita de día y de noche. Ahí quería llegar. En la ley de Jehová. La palabra, ustedes saben, en hebreo hay unas 16 palabras para ley. Escuché eso, para ley. Y cada palabra es una ley diferente. Eso también se pierde en la traducción. Entonces, cuando dice, no, la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahora hay que buscar cuál es la obra de la ley. Porque nosotros cuando, a veces que leemos ley, creemos que está hablando de la Torá, o sea, de la ley de Moisés, ¿no? Oye, 16 palabras diferentes para ley. Yo di un curso con un seminario en los Gálatas y a ellos le explicaba todas esas leyes. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de una ley, o David, o Moisés, ellos no explican porque en su idioma se usó una palabra diferente. Por ejemplo, cuando se dice Torah, era Moisés. Únicamente la palabra que escribió Moisés. Pero luego con el tiempo hay dos Torot. Los judíos tienen dos Torot. O sea, una Torah que se llama Torah el Emoché, o sea, que era Omi Sinai, que es lo mismo, que la Torah del Sinaí, la de Moisés. Y hay otra Torah que es la de los rabinos, que es Torah de Rabanán. Entonces, aún te dicen, no, porque la Torah o la ley, aunque te diga así, ahora, ¿cuál ley? ¿La de Dios, que es la de Moisés, o la de los rabinos? Y ahí uno se confunde cuando Jesús a veces está peleando y Pablo en contra de la ley, que uno cree que la ley de Moisés no. No ve lo que dice el apóstol Pablo, las mujeres callen en la congregación, como la ley lo dice, pero ¿qué ley? Usted encontró eso en Éxodo, que está la ley, o Deuteronomio, no. El apóstol Pablo no está hablando de una ley de Dios ni de la Biblia. Pero como uno no sabe que hay diferentes leyes, uno empieza a discutir y hay en congregaciones que empiezan a prohibir, no, que las mujeres, que Pablo, mi hermano, Pablo no está hablando de eso. Él no explicó, él no explica, porque la palabra que él usó no tenía que explicar, porque era muy diferente a la ley de Dios. Y eso pasa con muchísimas cosas en la Biblia, que el apóstol no explica. Como hay gente que me dice, varón, pero el Nuevo Testamento no habla de diezmo. ¿Y cómo iba a hablar de diezmo? Si la carta de Pablo era para resolver problemas que habían en el momento en una congregación. Si no había problema con eso, no iba a enviar una carta para eso. No, que el Nuevo Testamento, tú quieres aplicar el Nuevo Testamento para diezmo, pues tiene que darlo todo. Porque yo he leído que los discípulos y todo el mundo daba todo, vendían la casa, vende tu casa, vendían las propiedades si tú quieres aplicar lo que dice la palabra. ¿Ve? Pero no se hablaba de eso porque, porque no había problema con eso. Dice aquí Alfredo, nunca supo responder. Es por eso, no está hablando de una ley de Dios. Entonces, eso pasaba, volviendo al tema, usted sabe que yo salgo, pero vuelvo, de la meditación. Los judíos usan mucho la meditación en los nombres de Dios. Inclusive cuando van a hacer algo, ellos lo hacen con un nombre y meditando. Por ejemplo, ellos no usan los nombres como nosotros. Por ejemplo, ahí vemos a Joselín que va a orar, que tiene una guerra con un vecino o algo, y ella llama y dice, Jehová, Rafa, pero ¿cómo que Rafa? Es una guerra que tú tienes. Tú no puedes llamar Rafa, que venga a sanar a quién. Ese Baot. ¿Ve? Entonces los judíos van usando los nombres de Dios acorde a la necesidad. Inclusive los nombres de Dios en la Biblia aparecen acorde a lo que Dios va a hacer. Escuche eso. Cuando usted ve un nombre de Dios, usted sabe lo que Dios va a hacer. Si usted estudia eso. Si dice Elohim, que traduce en Dios, viene justicia o juicio. Si dice Jehová, viene amor. Si dice Él,
viene misericordia. Y acorde a lo que Dios va a hacer es el nombre de Dios que va a aparecer. Por eso que usted ve, por ejemplo, en Génesis 1, aparece la palabra Elohim, Dios, 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 37 veces. Pero luego que aparecen Adán y Eva, no aparece la palabra Dios solo. Siempre aparece Jehová Dios, Jehová Dios. Y Jehová Dios dijo al hombre y a la mujer, y Jehová Dios. Entonces, pero ven acá. Si ese nombre es Jehová, que es el tetragrama, se lo dio Dios a Moisés, ¿cómo es que ahora aparece desde acá? Se le reveló a Moisés, como Moisés escribió, lo puso en los lugares que iba. Pero siempre que Dios va a tratar con el hombre, ahí en Génesis, aparece siempre Jehová primero, porque Jehová tiene que ver con amor y Dios con justicia. Entonces Dios para poder lidiar con el hombre siempre tiene que venir con amor, porque justicia el hombre no tiene, sino el juicio demanda la muerte, la destrucción del hombre, la eliminación por completo. Entonces, por eso que siempre dice Jehová Dios, Jehová Dios. O sea, vamos a trabajar con esta persona con amor y luego viene la justicia. Entonces, como no éramos justos, envió a su hijo para que hiciera justicia. Entonces, en la meditación, eso hay que tenerlo pendiente. Si usted se fija, cuando Elías tiene el problema con los profetas de Baales, cuando Moisés va a interceder, escuche eso, cuando Miriam critica, cuando Miriam critica a Moisés con Aarón, ¿qué le cayó? ¿Qué le cayó? Lepra, ¿verdad? Porque cuando una gente tenía lepra, la lepra en la Biblia era un símbolo de una persona chismosa. A los chismosos en la Biblia le caía lepra. Gracias a Dios que ahora no es así, porque estuviéramos en el monte muchos de nosotros ahora ya, solo. Porque la lepra era para apartarlo de la sociedad. Oye, 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 era el amor de Dios tan grande con la humanidad que al chismoso le caía lepra para que no dañara a la gente, para que no dañara los corazones. Porque no hay nada que haga más daño que un chismoso. Entonces, le caía lepra, lo apartaban de la ciudad. Entonces, cuando Miriam murmura a Moisés que le cayó lepra, y la oración que hizo Moisés, ¿qué fue? Es una oración en meditación, la más, mire, la oración más corta que hay en la Biblia y que ha existido. Oye, cómo dice la oración. Tiene 5 palabras. 5. El número 5 en la Biblia significa gracia, misericordia y perdón. Esos son los tres significados básicos del 5. Tiene mucho, pero esos son los tres básicos. Gracia, misericordia y perdón. Y mire qué bonito que estamos en el año 2025. Gracia, misericordia y perdón. En el calendario hebreo estamos en el año 5785. O sea, empieza con gracia, termina con gracia, misericordia y perdón. Entonces, Moisés le dice a Dios, él, ve, empieza con él, no dijo Elohim, no dijo Elión, no dijo Iré, no dijo Shaddai, no dijo Yahweh, Jehová, como, oye, como dijo, él na, refa nala, lo llamó él, porque ¿qué quería Moisés para Miriam? Misericordia. Entonces, cuando se requiere misericordia, él, ve, él na, Dios, por favor, refa nala, sánala ahora. La palabra na significa ahora y por favor. Y aparece na 2 veces. El na, refánala. Dios. Entonces, los judíos usan mucho eso. Meditar en la palabra, meditar en el nombre. No, que no se puede meditar, que eso es budismo, que eso. Mi hermano, si usted no medita en la palabra, usted no puede disfrutarla. Usted no puede profundizarla. Lo que te lleva a las dimensiones del conocimiento y profundo de la palabra es meditar en la palabra. Por ejemplo, yo tengo un hijo en la fe, como decimos nosotros, un hijo espiritual, que él casi no lee, pero él medita mucho en la palabra y ora. Y él sabe muchísimas cosas de cultura y todo, y él nunca la ha leído ni la ha escuchado. Y él me dice, ay, esto y esto. Yo estaba meditando en esto, y yo, eso es así. De verdad, claro, dice, no sé, yo siempre me llega eso, y me llega esto, y me llega aquello a la mente. Y realmente es importante, importante. Cuando tú meditas, cuando tú buscas el significado de la palabra meditación, tiene que ver con tú sumergirte. Tú sabes que la meditación
de la palabra de Dios. Es como cuando tú estás en un lugar con mucha sed, en un lugar desierto, y tú encuentras un oasis, tú encuentras como una fuente de agua con mucha sed. Eso realmente hace esta parte en el alma, en el espíritu de uno. Si lo buscamos, por ejemplo, ustedes, yo sé que la mayoría hablan inglés. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar la palabra acá en el Salmo, la buscamos, meditar. Ahí yo creo que ustedes lo están viendo, pero vamos a buscar una Biblia que tenga diccionario. Acá, mira, mira. Acá vamos a ver. Acá, mira acá. H 1897. La H realmente tiene que ver con hebreo y 1898 es la palabra. Mire, este diccionario acá está todo en inglés, por eso le pregunté. Pero mire, el verbo acá es hagá o hagá, que tiene que ver con meditar. Mira, ahí plundering. Pero vamos a buscar ese pictográfico, vamos a buscar uno normal aquí. Vamos a buscar yo quiero buscar el BDB. Mira acá. Ok, como no lo había buscado antes, no sé dónde ir directamente. Vamos a ver. Acá. No sé si ustedes están viendo la parte que yo estoy buscando. O sea, porque Y en sí, algún maestro. Sí. se ve, ok. Bueno, sí. Porque hay algún, ok, gracias. Hay algunos Zoom que no se ve, pero no encuentro el diccionario porque es que yo tengo tanto diccionario ahí, el que estoy buscando es el BDB, que es el que da las mejores explicaciones, que está en inglés. Ahí no lo encontré. Vamos a buscar ya uno cualquiera para una idea nada más, ya que no encontré el que buscaba. Después con tiempo lo buscamos. Mira acá. Hagut, pondering, agit, something that is in front as something that is right, contemplated. Yo no soy muy bueno en inglés, recuerden que yo soy dominicano, por si acaso ustedes que hablan inglés bien, yo aprendí inglés prácticamente solo, o sea, la fonética no va a ser bien. Mira acá, definition, gemir, gruñir, proferir, meditar, ¿ve? Tiene significado acá también como si fuera algo malo, pero ustedes recuerdan que tienen que recordar que la palabra, ¿ve? Tramar, hablar, 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 hablar. Entonces es una forma. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, cuando iba a orar, Jesús quería estar solo? Era por eso, porque Jesús quería estar en un nivel de meditación y contemplación que nada lo distrajera. Por eso se iban al monte. Y hay gente que dice, no, pero ¿por qué el monte? Es por la tranquilidad. También los lugares tienen una conexión con el mundo espiritual, aunque uno no crea. Hay lugares que tú no te conectas bien con la presencia. Me la estoy sintiendo a Dios de nuevo. Hay lugares que sí. No sé si ustedes vieron que Jesús iba a sanar a un ciego de nacimiento que estaba en una aldea. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús con el ciego de la aldea? Para darle la vista, tuvo que sacarlo de la aldea. Ahí no sé, dentro de la aldea, él nunca iba a ver. Dios le quiere dar un hijo a Abraham, pero Dios tiene que sacarlo de Mesopotamia. ¿Por qué Dios no le dio el hijo ahí en Caldea? En un. Estamos viendo. Asimismo, los judíos cuando iban a orar a Dios, se iban a lugares solos, donde no hubiera ruido, porque ellos lo más que hacían era meditar, 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 meditar en Dios, en la presencia, en el nombre, los nombres, porque los nombres son energía de Dios. Oye, eso es tan fuerte. A mí no me gusta mucho profundizar en esos temas así. Pero mira, los nombres son tan energía que en el judaísmo se prohíbe mencionar los nombres de Satanás. Sin embargo, nosotros los evangélicos en la iglesia y mencionamos a todos los demonios. Inclusive, aquí mismo cuando van a empezar una campaña al aire libre, buscan un predicador que se sabe los nombres de todos los demonios, todas las divisiones, la 21, la 71, los 7, que si yo quiero. Y tú le preguntas los nombres de dos ángeles y no se lo sabe. Y no sé cómo que esa gente se sabe todo eso. Todo esos demonios lo menciona desde los babalaos
o sea, desde Cuba hasta Venezuela, se van a Haití, de Haití se van a África y se saben todos los nombres de todos esos demonios y legiones. Sin embargo, cuando tú dices el nombre, tú lo invocas. Oye, cuando tú mencionas, oye, eso es así, lastimosamente nosotros no hemos aprendido eso, los cristianos, y eso la Biblia lo enseña. Inclusive dice la Biblia que Dios prohibía a los hebreos tomar el nombre de otros dioses en su boca. Aún la misma Biblia solo menciona los nombres cuando es obligatorio, que no hay una forma de explicarlo. Y mira lo bonito que es eso, que la Biblia dice que Goliat maldijo a David en el nombre de sus dioses. ¿Por qué no mencionó los dioses? Porque Dios no quiere ni que tú te aprendas eso. Porque el tú pronunciarlo atrae esa energía. Eso mismo pasa con el nombre de Dios y la meditación. Cuando tú mencionas un nombre de Dios, tú activas algo solo con mencionar el nombre. Por eso los judíos, tú no dices que un judío tiene pesadilla porque el Shema, la cosa demoníaca y los demonios representan el intermedio de lo físico y lo espiritual. Y los demonios operan en ese medio. Por eso los demonios, aunque pueden habitar en lugar espiritual y necesitan, también pueden hacerlo en lo físico. Por eso le gustan los cuerpos para habitarlo, para poder hacer cosas que en el intermedio no pueden. Entonces ellos saben qué hacen los judíos para evitar esas cosas. Recitan el Shema. Y uno lo ve como algo, no, que eso es muy repetitivo. Porque el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel y Jehová nuestro Dios, un solo Dios. Entonces, cuando habla de unidad, ahí mismo eso disipa lo maligno y la cosa maligna. Porque los demonios no pueden estar en unidad. Porque ellos están en intermedio. Ellos ni están en unidad con lo espiritual, con el cielo, ni en unidad con la tierra. No tienen unidad en ningún lado. Están en un intermedio, un intermedio. Entonces, con esta, o sea, esta meditación de los nombres de Dios y de los significados, tú te conectas con esa energía, literalmente. Y eso no dice no, que budismo, no, no. Es bíblico, mira ahí. En su ley medita de día y de noche. En su ley medita. Ustedes no ven que los judíos oran 100 veces al día. ¿Ustedes sabían eso? Que un judío ora 100 veces al día. Levanten la mano los que lo sabían. Ok, ahí lo levantó alguien, creo que fue Yuri. ¿Sabe por qué ellos hacen eso? Eso fue David que descubrió eso. David descubrió que había algo interesante en cada vez que tú mencionas el nombre de Dios. Y por eso ellos quieren mencionar el nombre de Dios muchas veces. Y un judío promedio bendice a Dios, agradece a Dios, ora a Dios un mínimo de 100 veces al día. Porque la guerra espiritual nosotros la hacemos. ¿Cómo nosotros la hacemos guerra espiritual? Vivimos 362 días de la semana que llegamos tarde a la iglesia, no nos congregamos, no vamos y después nos metemos de que 3 días con Dios en un año entero, ¿no? 3 días ayuno y oración y cuando salimos de ahí, de que ¿dónde está Hasatán para pisarle la cabeza? ¿Qué pasó, varón? No, que ayuné 3 días y 3 noches. Y los otros días, entonces eso, en el nombre, Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Entonces, de que ellos despiertan, he conectado con el nombre. Antes de abrir los ojos, oye, antes de abrir los ojos, ellos recitan una oración. Yo no lo estoy diciendo para que usted haga eso literal, pero yo le estoy sacando porque yo mismo como tal no es que hago eso. Hay algunas cosas de esas que yo la hago, las que yo entiendo, pero porque a veces la gente somos extremistas y nos vamos muy para allá o muy para acá. A Dios le gusta el balance. Jesús le gusta el balance. Por eso yo la figura de Jesús como un maestro, yo la admiraba, porque Jesús tomaba lo bueno de quien fuera. Nosotros decimos, no, ¿qué me puede enseñar este delincuente a mí? Oh, si tiene algo bueno, ¿sabe que hacía Jesús? Lo cogía. No importa quién sea, él cogía lo bueno. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Examinarlo todo, retener lo bueno. Y nosotros a veces decimos de que no, porque ese tipo no me puede hablar a mí de alcohol porque él es un alcohólico. Bueno, yo respeto la opinión de cada uno, pero yo si algo es bueno, yo lo tomo. Los peores enemigos, o sea, rituales o religiosos, litúrgicos de los judíos eran los samaritanos. Siempre que Jesús iba a hablar de amor, mencionaba un samaritano. Porque a Jesús no le importaba que el tipo era pagano, que tenía muchísimo. No, no, Jesús veía el amor que ellos tenían y cuando iba a hablar de amor lo comparaba con ellos.
no importando. Lo último que hizo Jesús fue que de un tipo que era ladrón, un charlatán, Jesús sacó una de las enseñanzas más bonitas. Un tipo lo van a botar de la empresa y el tipo empieza a robarle a la empresa para quedar bien con la gente. Y le dice, tú debías 100, pon 50. Tú debías 50, pon 25. Que a mí me van a botar mañana de aquí. Y a todo lo que le debían a la empresa le bajó. Eso es robo, eso está mal. Pero Jesús halagó eso, no. Jesús halagó que el tipo se preocupó que mañana cuando lo votaran, al lugar que él fuera, lo recibieran. Y de un tipo ladrón, un charlatán, Jesús sacó una enseñanza. ¿Qué era esa enseñanza? Que tú te tienes que preocupar por cómo te van a recibir el día que tú te mueras. Donde te reciben. ¿Ve? De un tipo que está robando, Jesús sacó una enseñanza para el cielo. Estamos viendo. Entonces David, cuando censó al pueblo, David pecó. David pecó porque censó al pueblo, le puso número, algo que no debía ponerle número porque los números limitan. Si no lo contaban eran ilimitados. Cuando lo cuenta lo limita. Aparte de eso, cuando el pueblo era censado, todo judío que era censado, hebreo, tenía que pagar medio ciclo de plata, medio shekel, y a David se le olvidó cobrarlo. Entonces la cuenta de alguien demandaba juicio, demandaba la vida. Entonces eso se redimía pagando medio ciclo de plata, porque la plata representa redención. Pero como David estaba orgulloso, se le olvidó censar al pueblo. Y la gente muere no es porque él lo cuenta, es porque él no lo pone a pagar el medio ciclo de plata cuando lo cuenta. Porque recuérdate que en el desierto lo contaron 2 veces. Por eso el libro del desierto se llama Números, por los 2 censos que hicieron. Pero cuando hacían los censos que hacía, le cobraban el medio ciclo de plata. Pero David no lo cobró, se le olvidó. Entonces, cuando viene el pecado, que David hace el sacrificio y todo, también se sacrificó 1000 bueyes y todo eso, pero David duró un tiempo porque eso no pasó de un día para otro. Eso no lo ve en la Biblia. David empezó a bendecir a Dios 100 veces al día, 100 veces al día. Por eso al judío aún le pasa algo malo y él bendice a Dios, no por lo malo que pasó, sino porque Dios sabe lo que hace. Por ejemplo, que hay un rayo ¡fu! Y le mató el ganado, por poner un ejemplo. ¿Sabe lo que dice el judío? Baruch atah Adonai, Dayan Emet. Bendito eres tú, Señor, juez justo. O sea, él no debe decir gracias a Dios que me mataste el ganado. No, imposible, soy ilógico. Pero dice que bendito eres tú, juez justo. O sea, como tú sabes, si tú lo hiciste, pero aún así no deja de bendecir a Dios. Escuche eso. Puede pasarle la catástrofe que sea, y cuando es algo que él entiende que es malo, él no bendice a Dios por eso, pero dice Dayan Emet. Dayan significa juez. De ahí viene la palabra Dan, Daniel, Daní, mi juez, sino Dayan Emet, juez justo. ¿Para qué? Para nunca dejar de honrarlo, de glorificarlo, meditar en el nombre. Entonces, ellos antes de abrir los ojos, ellos empiezan ahí meditando en el nombre. Los primeros 12 segundos que despiertan, ellos dicen, Modea ni le faneja, Meleja y Bekayam, Shegesalta bi, Nishmati la Jabá Munateja. Ahí, en meditación. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Perdón, agradezco yo tu presencia. Modea ni agradezco yo tu presencia. Meleja y Bekayam, Rey vivo y eterno, que devolviste a mí el soplo de vida con misericordia. Grande es tu fidelidad. En eso ya no voy a abundar más porque yo sé que algunos quieren hacer preguntas. Pero mira, en esa oración que ellos hacen antes de abrir los ojos, ahí meditando en meditación, ellos no mencionan el nombre de Dios. Ellos a Dios lo llaman, no sé, no sé, el pastor me dijo acá que ustedes son libres. Yo todavía tengo mi miedo de soltar algunas cosas, pero el pastor me dijo, no, esa gente libre, esa gente tú le puedes soltar ahí hasta los otros 4 caballos y los atrapa. Amén, pero usted sabe, uno tiene un poco de miedo. Pero mire, en esta meditación, en esa oración, con los ojos cerrados, antes de abrir los ojos y pararse de la cama, a Dios no se le menciona ningún nombre. Ni él, ni Elim, ni Eloah, ni Elohim, ni Elión, ni Shaddai, ni Jireh, ni Yahweh, ningún nombre. Oye, ¿cómo se le llama a Dios? Melech, Hay, Vekayam, Rey vivo y eterno. Entonces, cuando tú estudias eso, el Melech Hay son los 5 niveles del alma. Melech Hay, Vekayam. Ellos no mencionan el nombre de Dios
porque ellos dicen que ellos no se han lavado los dientes ni la boca, y que el nombre de Dios es muy puro, santo y elevado, para ellos hablarlo, mencionarlo, proferirlo con la boca sucia. Mire qué nivel de respeto. Y uno dice, no, pero eso es muy exagerado. Esa gente son muy religiosos. El respeto, un nivel demasiado alto de respeto. Por eso, cuando usted ve a un judío orando, usted no ve que él se baja mucho así. Usted dice, ¿por qué se bajan y hasta los árabes? Lo que pasa es que cada vez que se menciona el nombre de Dios, ellos se, se agachan haciendo reverencia. Cada vez que dicen Adonai, Baruch atah Adonai, así, cada vez que ellos se bajan es porque en la oración se va a mencionar el nombre de Dios y ellos no pueden mencionar el nombre de Dios sin hacer reverencia. Eso es tan fuerte que donde se está hablando de Dios, ellos no pueden pasar y seguir de largo, aunque vayan rápido. Si un judío tiene que pasar por ahí y aquí hay una sinagoga y hay un servicio, él se tiene que ir por otra calle. Si él no se va a parar, aunque le quede a 10 kilómetros, porque es una falta de respeto el pasar delante de donde se está hablando de Dios, o Dios está hablando y no pararse a escucharlo. Por eso nadie puede salir en un culto, en un servicio. De que en una sinagoga, que el rabino está orando, hablando, y que sale uno que va para el baño, como nosotros los evangélicos, que cuando empieza el mensaje a todo el mundo le deseo ir al baño. Y se arma una fila en la puerta del baño, no. Y es fácil, dicen, es Dios que está hablando. Dios está hablando a través del rabino. No se puede hacer reverencia, nadie se puede parar ni sentar, quedarse ahí hasta que se termine el sermón. Nadie se puede ir hasta que no se acabe el servicio. Y después que se acaba, tiene que durar 15 minutos. Nadie puede llegar a un servicio a mitad. Si usted va a llegar tarde a una sinagoga, a un chabá, usted tiene que informar los 3 días antes. Rabino, mire, el chabá que viene por tal motivo, yo voy a llegar 5 minutos tarde. 3 días antes, una semana antes, ya lo va a decir. Y si tiene que salir por alguna razón, también tiene que informarlo antes. Rabino, mire, yo, el chabá que viene, voy a salir 5 minutos antes. Y ya cuando tú salgas, se termina el servicio, el rabino dice, mire, fulano salió porque él me pidió permiso, porque es una falta de respeto muy grande para ellos. ¿Tú me entiendes? El respeto a Dios, a lo de Dios, al nombre de Dios. Estamos viendo. Entonces la meditación es un oasis, es lo como decimos en Dominicana, es la última Coca-Cola en el desierto. O sea, es un refrigerio, un refrigerio. Ahí se encuentra paz. Es para que nosotros no hemos aprendido nada de eso. Yo no quiero tampoco profundizarlo mucho porque todavía no tengo confianza, yo soy sincero. Después cuando yo me vaya soltando, yo suelto algunas cosas. que, Maestro, que, fluya. amén, amén. Entonces, eh, interesante. David, los profetas, los padres siempre usaban el nombre de Dios en los lugares. Por eso esta congregación, no porque me invitaron, sino que el nombre que le pusieron, yo le expliqué ya que eso es profético. Después yo lo voy a hablar de eso, de cómo funcionan los nombres, la profecía, los números y todo eso. Porque yo entré hoy, pero sé que voy a seguir entrando. Quizá no sé, quizá no me inviten mucho porque hablé mucho, duré mucho, pero cuando a mí me invitan a la primera vez a un lugar, yo siempre hablo poco. No hable, yo no, no, porque digo, después no me vuelven a invitar porque hablo mucho. El caso es que en ese sentido, nosotros vemos que el profeta Elías, cuando tiene un problema, ¿a dónde se fue Elías? ¿A dónde crees que se fue Elías? Al Monte Carmelo, ¿verdad? No se fue al Monte Carmelo en un momento. ¿Por qué el Monte Carmelo? ¿Por qué se llama Monte Carmelo? Cuando él tiene problemas, él va a buscar el lugar, el Nayot, las moradas que están enramadas en las alturas para conectarse con el cielo. Carmelo en hebreo es Keremel. Kerem significa viña, él es Dios. Entonces, Carmelo lo que significa es la viña de Dios. Ese nombre se lo pusieron porque Dios con frecuencia se revelaba, se manifestaba, aparecían cosas en ese lugar. Y por eso le dieron Carmelo, que en hebreo es Kerem, que significa viña, y él que significa Dios. Entonces, mira lo que hace el profeta. Cuando tiene un momento duro, difícil, se va allá a meditar ahí. ¿Dónde? En el lugar donde Dios se revela, en la viña de Dios. Entonces, uno crea, después yo le voy a explicar de eso, cómo los lugares se santifican. Un lugar. Usted puede santificar un lugar en su casa o debe santificarlo. ¿Y qué debe hacer para que el lugar se santifique?
¿Qué hay que hacer? Un lugar cualquiera puede ser una esquina hasta de la cama, una silla, un mueble, pero hay un lugar que se santifica y eso produce cosas donde en ese lugar, cuando usted tenga algún problema o algo, el simple hecho de usted ponerse ahí a meditar, le va a fluir la palabra de Dios. El Espíritu no va a venir realmente, ni los ángeles. ¿Sabe por qué no van a venir? Porque siempre van a estar ahí. Eso, los judíos aprenden eso, hacen eso. Y lo lindo es que eso se crea fácil, pero para un latino es difícil. Para un árabe, un sirio, una gente por ahí de Oriente Medio, de Oriente es fácil. Para un chino sería fácil, porque lo que se necesita para eso es la, la disciplina. Nosotros lamentablemente los latinos, y luego les voy a dejar eso en queue para que hagan las preguntas, porque quería decirle tantas cosas que le dije de todo y no le dije nada, pero, pero vamos a dejar para que hagan preguntas y eso, y luego vamos a continuar con temas. El pastor me puede dar los temas como tal. Vamos a hablar de este tema, el tema que sea, fe. Entonces yo vengo según la cultura, según la semántica. Vamos a hablar de fe, munao, vamos a hablar de tal cosa y lo vamos a hacer así. Vamos a hablar de los cielos, vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de cualquier cosa, menos de los tres caballos. Ma- Adelante, pastor. Maestro, impresionante, impresionante. Yo sé que de este pueblo se está gozando. Eh, Hemos aprendido de todo un poco acá, ¿eh? Y yo sé que el maestro nos dio, como decimos aquí, baby food, comida de bebé. Maestro, debido al tiempo, voy a seleccionar algunas preguntas y lo que yo quisiera hacer, eh, lo digo porque yo sé que no por mi persona, sino que hay gente que yo sé que están cansados, trabajaron hasta tarde y traer, a ver si hacemos un lunes de preguntas solamente, y así, de estudio, de preguntas, Sí, cada vez que, ¿verdad? No sea posible. Pero estamos interesados, maestro, en trabajar con usted qué y bueno. es la visión que yo tengo como pastor. Quiero que la iglesia eh, aprenda y Amén. honramos su conocimiento, su manto. Así que voy a seleccionar algunas preguntas, déjame leer las que me han escrito. Am, Nadie se enoje si salto alguna pregunta, ¿ok? Porque la hora ha avanzado. Sí, lo Em, que pasa es que yo me conecté ahí, yo quería seguir. Yo le iba a decir, pastor, hágase una cabañita ahí, no, una para maestro, usted. el tiempo está excelente. El tiempo está excelente. No es, el problema es que yo sé que es el cansancio de, Sí, pero no, sí, el tiempo está excelente, poderosísimo. Y cuando Dios, porque la presencia del Señor estaba desde el comienzo, cuando Dios está en el asunto, es unción. La clase, no, yo no sé ni el tiempo, la clase no se me ha hecho ni larga. Simplemente uno tiene la preocupación porque conozco los miembros de la iglesia y sé que ahorita mismo Leiva llegó a su casa, ahorita mismo salió de aquí antes de empezar la clase y sé que hay otros que terminaron tarde. Vamos a seleccionar, maestro, a ver alguna pregunta por acá. dele, Interesante. dele, dele. Vamos a ver. Ok. Esta pregunta me llama mucho la atención. Dice, ¿cuál fue el acontecimiento o escenario original donde Dios sacó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Pregunta. Porque basado en mi conocimiento, expresa ella, Edén significa deleite, placer, delicia. Conocimiento, conociendo esta información, podemos decir que Jehová sacó al hombre de un lugar físico o de un estado de conciencia. Si no Bueno, pregunta, maestro. interesante, esa pregunta es interesante, es buena. Realmente sí, eso es lo que significa la palabra Edén. La palabra Edén significa delicia, placer y todo eso. Si nosotros nos vamos a la realidad, usted sabe que o sea, los científicos, los arqueólogos han tratado de localizar algunas cosas de las que habla la Biblia. Y cuando vamos y leemos el Génesis, nos damos cuenta que los ríos que menciona, algunos de los ríos, en específico dos, de los ríos que menciona que están en el Edén, y que el Edén está ahí en el centro, esos ríos están ahí, existen hoy día, aún en la actualidad. Porque ahí tenemos el Éufrates, tenemos el Tigris, que están ahí, que están en Turquía, y entre Turquía y Arabia, los ríos están ahí. Entonces, ¿dónde está el Edén? Sí estaba ahí. Lo que pasa es que el Edén, aunque también fue un lugar físico, era más un lugar espiritual. Entonces, cuando el hombre peca, se degrada
el hombre sale de ahí porque ya no tiene o sea, ese nivel. Por ejemplo, ahora mismo acá, todos los que estamos acá, que yo sé que por la presencia que hemos sentido de que empezó la clase, tenemos ángeles alrededor, muchísimos ángeles. Aquí hay ángeles, ahí el pastor tiene ángeles, José Luis tiene ángeles, Joselina y todo, pero no lo ven, Jocelyn y todo. ¿Por qué no lo ven? Porque están en otra dimensión. Así mismo el Edén está ahí entre Turquía y Arabia, pero no podemos verlo porque eso está en otra dimensión, está oculto. Entonces, en ese sentido, es un lugar, es un estado espiritual, es un nivel de conciencia del cual Adán y Eva fueron sacados por el pecado. Asimismo, hay demonios en muchísimos lugares, pero uno no lo ve. ¿Qué sucede con eso? Que cuando tú tienes la capacidad de elevarte a eso, eso te puede afectar en algún lugar. Por ejemplo, con algunos de los rabinos que yo estudié, que tuve, amigo y todo, ellos te enseñan a tú ver los demonios, donde quiera que haya demonios, si tú quieres. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que cada vez que tú ves un demonio, el demonio te puede atacar. Porque el tú entrar a tu verlo, tú estás invadiendo su espacio. Es como que tú te metas en el patio del vecino que tiene unos perros ahí. Si tú entras, los perros te atacan. Eso mismo pasa. Pero hay facilidad de eso. Entonces, hay personas que hicieron eso, están ahí en los escritos, en la historia de ellos, que quedaban hasta ciegos y todo, porque al entrar al espacio de los demonios, no de la manera, porque en un momento Dios te lo puede mostrar, qué pasa. A veces tú predicando ya, ahí tú vas con la protección de Dios, porque Dios te puso, lo abrió. Pero cuando tú haces método, usa métodos humanos para lograr eso, entonces ya los demonios también te pueden atacar. Entonces el Edén estaba en un lugar físico, que era ahí en Arabia y Turquía, pero era un nivel de conciencia, o sea, un nivel espiritual, o sea que son ambas cosas. Y por eso no podemos verlo. Poderoso. Espero que te haya aclarado la pregunta, hija. Ah, déjame ver qué otra pregunta hay acá. Maestro, bueno, yo creo que esta es fácil. Hay una pregunta aquí que me están haciendo. ¿Quiénes son los 24 ancianos y qué representan? Bueno, realmente los 24 ancianos representan eh, el trono, eso como un palacio de justicia donde se juzgan. Por eso usted sabe que según la teología, claro, te voy a explicar que los 24 ancianos son las 12 tribus, ¿verdad? Uno te van a decir que son las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles, que tiene también mucho sentido, pero hay algunos estudiosos de la Biblia que también te van a dar otra cosa que va a hacer sentido, te van a decir que son lo- lo- los 12 hijos, ¿verdad? De Jacob, pero que también son los 12 hijos de Ismael. O sea, ya eso se va por otro lado, porque Dios le prometió también a Agar, dos veces se lo dice Dios, se lo dice el ángel. Dios a través del ángel, o sea, y se lo dijo también a Abraham, que 12 príncipes iban a salir también de Ismael. Por eso es que uno ve que esa pelea con esa gente, ninguno gana y no termina porque son hermanos. Son dos hermanos que están peleando que tienen el mismo padre. Que uno está confundido, otro no, que uno tiene otro, pero siguen siendo hermanos y sigue siendo el mismo padre. Entonces ahí ya en esa parte ya hay un poco de diferencia porque no todo el mundo toma en cuenta ni habla, y menos en la teología cristiana, hablar de Ismael y esos 12 príncipes. Pero ya la teología cristiana te va a decir eso. Porque el número 24 es un número que significa realmente, significa gobierno divino desde lo divino. Entonces, el número 12 significa gobierno divino, pero en lo humano, en la tierra. Por eso 12 hijos, 12 jueces, 12 discípulos, 12 patriarcas, 12 apóstoles, hasta los césares fueron 12. ¿Por qué? Porque eso representa un gobierno divino, pero que se manifiesta en la tierra. Pero ya el 24 es un número de un gobierno divino, pero que se manifiesta en el cielo. Wow, tremendo, maestro. Déjame ver otra pregunta. Bueno, esta la respondí yo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Yo se lo respondí, le dije porque le sanó la suegra. Ah, sí, claro. Bueno, ya que usted tiró esa, Pastor, le voy a tirar una. Yo siempre tiro alguna rara. Ustedes saben que cuando Jesús resucitó, a la primera que Jesús se le reveló fueron a las mujeres que fueron en la mañana a honrarlo, pero no fue solo porque las mujeres son más de honra, sino porque esa noticia Jesús quería que la supiera todo el mundo. Se lo dijo a dos mujeres temprano. Es una broma, es una broma. Ay, señor maestro, nos van a botar de aquí.
No, mi esposa no está escuchando porque si no me toca sofá esta noche. Voy a tomar otra pregunta de Denia. Esta está muy interesante. Dice, ¿qué motivó a Judas a traicionar a Jesús y qué nos advierte esto sobre el amor al dinero? Amén. Realmente, wow, siento a Dios de nuevo. Mire esto, mire esto. Judas le tenía amor al dinero, le gustaba el dinero. Pero cuando Judas, claro que él pensó en el dinero que se iba a tomar. Pero Judas vende a Jesús, no es tanto por el dinero en ese momento. Judas vende a Jesús. ¿Sabe qué era lo que Judas quería? Que Jesús mostrara que era el Hijo de Dios. Que Jesús mostrara el poder que tenía, los milagros que podía hacer y que podía llamar hasta ángeles. Entonces Judas lo vende es para que Jesús se levante, porque Jesús subiendo, él sube porque él es uno de los 12. Entonces, por eso es que cuando él ve que lo maltratan, él se quita la vida, porque él no lo vendió para que lo mataran ni lo maltrataran. Él lo vendió para acelerar, o sea, el reinado de Jesús. Y por eso es que la conciencia lo mata. Y él cuando ve que lo están abofeteando, escupiendo, él va y se ahorca. Ni siquiera pidió perdón porque él no lo vendió para eso. Él lo vendió para acelerar y que Jesús llegara más rápido a reinar y a gobernar, porque ellos creían que él iba a gobernar ahí humanamente. Entonces, cuando él ve que la cosa no salió así, se quitó la vida. Pero claro que él tenía amor al dinero y eso fue parte de la motivación. Pero ustedes ven que él devolvió el dinero. Cuando él vio que lo están golpeando, él devolvió el dinero. Sí, ¿Por qué él lo devuelve? Porque él no quería que pasara eso. Él lo vendió era para que Jesús se mostrara. Él dice, cuando Herodes y Pilato y esta gente vean que quién es el Hijo de Dios, esa gente lo van a poner como rey de una vez, yo que está ahí al lado. Pero cuando él ve que no era así, que o no era un sea reino, que, porque o mire, sea, Jesús es el maestro, Salvador. perdón, que Jesús sí, es o sea que como quiera que sea, tremenda respuesta, maestro. Eso, sí, mira, lo voy a abrazar, pero como quiera que sea, entiendo yo con lo que usted está diciendo, sí. que como quiera que sea, la ambición de Judas estaba ahí. Sí, O sea, claro, claro, claro. la intención de él era que yo estoy aquí en este grupo, como que, Que suba, que crezca. exacto, o Que sea, entra pero más dinero. él quería más dinero para seguir Sí, robando. O sí, sea, claro. no para que ellos entiendan, pero siempre hay gente que malinterpreta la Sí, respuesta. El maestro no está diciendo que Judas no era ladrón ni no era malo. Es que la parte que nos han enseñado a nosotros de que él quería que mataran a Jesús no es así. Es lo que el maestro no. está diciendo. Sí, exactamente. Pero al final la ambición de él estaba ahí. Sí, claro, estuvo siempre, siempre. Él se enfocó en eso. Y tremendo, Estuvo maestro, enfocado. porque aprendí algo escuchándolo, porque puedo entender que Judas, conforme a lo que usted dijo, ¿verdad? Que, wow, abrazo esa. Nunca había escuchado, maestro, esa interpretación y honestamente es la que más me ha convencido. Eso me da a entender a mí que a pesar de que el tipo tenía problemas, sabía quién era Jesús a la misma vez, como que es como ese tipo de cristiano que uno conoce, que no ha podido vencer su malicia para estar en la iglesia porque ama a Dios, pero su Amén. nivel de malicia es tan grande, su alma está tan baja que no ha podido salir de ahí. Pero a la Sí, misma claro. vez, cuando alguien lo confronta o algo, él defiende a Dios. Sí, Su moral no sirve para eso. Es lo que puedo sí. decir ahí de Judas, Sí, porque claro, no, es así, es así. si mal no recuerdo, maestro, las 30 monedas representan lo más bajo de un esclavo. Sí, claro, realmente 30 monedas era que se vendían los esclavos. Exacto, Eso es tan así que ese precio ni variaba. Cuando vendieron a José, los hermanos, lo vendieron en 30 monedas de plata. Y unos 1000 años, miles de años después, venden a Jesús por la misma 30 monedas de plata. Era un precio estándar de un esclavo. exactamente. Eso que el hombre se arrepintió. Y por eso he escuchado a algunos maestros que dicen que la gente malinterpreta, que una mente cuadrada no se abre a escuchar. Pero yo he escuchado a algunos ministros que dicen que uno de los arrepentimientos más grandes que hay en la Biblia es el de Judas. Sí, lo que pasa es que el arrepentimiento de él fue con remordimiento. Y por Exacto. eso terminó quitándose la vida, claro. Sí, un arrepentimiento que no. Exactamente. Sí, Pues maestro, yo voy a dejar las preguntas hasta acá. Déjeme ver, o amén. vamos a cerrar, o cerramos con otra, vamos a cerrar con otra. Dele otra. Vamos a buscar a otra, vamos a Tenía buscar. algo ahí, se me fue, iba a decir algo de Jesús. Déjeme ver un. Bueno, es más, voy a poner yo una, maestro, que sé que Sí, hay gente que quisieran escuchar esta. Cuando. Ay, 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 ay. Bueno, es que esta respuesta lleva tiempo, maestro. no, Cuando pero dele ahí y la dejamos como la telenovela. no me insume, Continuará. continúa. Sí, Porque aquí hay personas que vienen de familias espiritistas. Tú sabes que los espiritistas sí,
agarran lo que algunos maestros le llaman textos oscuros, que son Sí, textos que no tienen, por decirlo así, una respuesta clara. sí, Y los espiritistas o las doctrinas de rol son expertas en agarrar esos textos sí, claro, para de ahí sacar algo. Cuando la bruja hace descender al profeta, que Saúl consulta a la divina, claro. realmente era el profeta, No, es imposible que sea el profeta. era un demonio. Ahora, es un espíritu que finge ser el profeta. Mm. Aún dentro del judaísmo, oye, mira, yo estoy sintiendo No, varón, hay una presencia presencia, muy fuerte, maestro. sí, sí, muy fuerte. Eso me pasa a mí, mira, yo estoy sintiendo algo ahora que yo lo siento cuando estoy ministrando en un nivel muy alto, o sea, que pasan muchos milagros y cosas. O sea, estoy sintiendo eso porque hay una presencia que yo siento que es algo específico, no lo digo porque es algo íntimo mío y del espíritu, pero que no es común, para más decirle. O sea, yo puedo sentir la presencia mil veces, pero así no. Cuando es así, algo específico. Inclusive Ay, cuando qué pasa bien. eso, yo puedo decir, el que esté enfermo venga, que yo sé que se va a sanar, porque es un nivel alto Y más sano. o sea, que ahora mismo si hay alguien ahí enfermo, se va a sanar. Y si usted Amén. cree y ora por alguien o declara la palabra sobre alguien Maestro, que esté en su casa, un antes, amigo, un vecino, suelte la palabra que hay una unción de sanidad ahora mismo que maestro, se activó. Conmigo Sí, sí. con el permiso de usted, ya que uno fluye en esta atmósfera, entiendo por el espíritu, maestro, que hagas un clamor antes de dar la respuesta por sanidad. amén. Padre, en el nombre de ¿Ya? Jesús. Aquí hay una Hijo persona, amado, un quiste en el seno, para que estamos aquí, Padre, implorando tu favor, tu gracia, hablando de tu grandeza. Te damos gracias, Padre, porque podemos sentir tu presencia de una manera especial, no por nuestra santidad, sino por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Por ende, Padre, yo sé y estoy seguro que siempre que tú activas a Dios en mí, este fluir es porque habrá sanidades, señales, milagros y prodigios. Así que, Padre, si hay alguno acá que esté enfermo, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que se va sano. Sabemos, Padre, que tú permitiste esto porque tú querías sanar a alguien a través de tu espíritu, a alguien que esté ahora mismo escuchando o a alguien que se le va a llevar la palabra, se le va a direccionar la palabra, se le va a enviar la palabra a Dios. Porque no teníamos la intención de ministrar acá, pero a ti te plugo, Dios, que nosotros sintiéramos esto porque tú querías hacer un milagro, tú querías hacer algo. Por ende, en el nombre de Jesús, Padre, recibimos ese milagro ahora. Recibimos, se rompen las cadenas que tenían que romperse, se caen los muros, los yugos se pudren en el nombre de Jesús. Y declaramos que nos conectamos a un nivel más alto de conciencia, de gloria y de presencia de Dios y de tu Espíritu Santo. Y declaramos que en cada reunión de esta vamos a sentir tu presencia cada vez más y más, porque queremos de poder en poder y de gloria en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Está fuerte, está aumentando, bro. Gloria a Dios, aleluya. fuerte la presencia, maestro, muy fuerte. Sí, sí. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Otra vez, perdón. Él la va a contestar ahora, sí. Lo de la divina, prima, que lo hemos hablado Lo muchas de la veces, Divina Venidor, que si la eres Divina Venidor. profeta o era... Entonces, mire eso. Yo estuve acá con un apóstol conocido recién, hace ya como 2 meses o 3 meses. Y él me hizo esa misma pregunta. Él me llevó como a una especie de podcast o algo. Y él me dijo, Maestro Juan, yo escucho un tema de mucho debate. Inclusive, por ejemplo, el rabino amigo mío que yo estudié, él me dice que no, él está claro, igual que yo, que no podía ser, o sea, Samuel. Sin embargo, otros judíos que son talmudistas, igual que el rabino, hasta de más rango, algunos también creen que era Samuel, por la profecía que da. Pero escuche bien esto. La Biblia enseña, la Biblia es clara, la Biblia condena la consulta de muerto, adivino, estrella y esas cosas. Dios había desechado a Saúl, claro, para que no sea rey, pero desechándolo para que no sea rey, lo desecha por completo porque a Saúl no le interesaba a Dios. A Saúl le interesaban los beneficios de Dios, que después esos son estudios y cosas que se hacen. Él no le interesaba a Dios ni quería a Dios. Él sí quería los beneficios de Dios. Por ejemplo, cuando él peca, que Samuel le dice que Dios lo desechó, él dice, ve y honrame delante del pueblo, oye, no delante de Dios, ni intercede a Dios por mí, oye, delante del pueblo. Entonces dice que él consultó a Dios por Urín, Tumín, profeta, por todo, y Dios no le contesta. Entonces él mismo había matado a los adivinos, él mismo lo había echado.
Esta divina se escapó, se quedó. Hay algunos que dicen que fue una que se escapó, otro que se escondió y otro dice que no era divina nada, por eso él no la mató. Está bien, hay diferentes versiones. El punto es que, mire, cuando el profeta llega, porque para mí esa divina no tenía nivel, porque cuando llega, perdón, el rey se vistió de una persona común y corriente. Ella no sabe que es Saúl. Ve, de por sí los espíritus debieron decirle, porque cuando una persona es bruja, porque yo no hablo mucho del tema, pero yo sé mucho, porque por ejemplo mi familia, por parte de mi mamá, son todos pastores cristianos, pero por parte de mi papá la mayoría son brujos, literal. O sea que manejo un poco el tema. Entonces, por ende, desde que él llega, los espíritus debieron decirle a la divina que Saúl venía y que era, si en verdad tiene mucho contacto con los espíritus, le dicen. Igual que como el Espíritu de Dios te dice, mañana viene Juan. O sea, no le dijo ningún espíritu que Saúl iba. Ella no sabe que es Saúl. Pero la Biblia dice que por la estatura de Saúl era diferente a todo el mundo. Dice que nadie le pasaba de los hombros. Mira el tamaño que tenía. Y los hermanos de David eran casi gigantes. Y a Saúl dice la Biblia que no le daban ni por los hombros. O sea que por la estatura, no importa cómo se vista, ella debió saber que era Saúl. Porque era único en tamaño. Y ni así se da cuenta. Entonces después entran en conversación y ella hace lo que hacen la mayoría de los brujos. Ellos juegan contigo un juego de palabras. Ella dice, dime a quién tú quieres que te haga venir. Ve. Y él le dice a Samuel. Y después ella dice, yo veo dioses que suben de la tierra. ¿Cómo son así? Y dice, y entendió Saúl que era Samuel. Pero ya él le dijo a quién él quería que subiera. O sea, todo es una manipulación. Ahora bien, cuando viene el espíritu, eso es una técnica que se llama agobí. Agobí en Haití, gente que le dije, como yo sé un poquito de eso, de referencia de afuera, hay dos brujos que practican ese tipo de adivinación, se llama Gobí, y en África hay un solo, o sea que Haití a ese nivel está más alto, que es que ellos preparan una plancha como una lámina, y la consagran, la pactan, hacen 20.000 cosas, nunca le puede dar el sol. Entonces a través de esa lámina, cuando alguien va a consultar, el brujo hace que la persona que tú quieras hablar se refleje ahí, no importa quién sea, alguien que esté muerto se refleja ahí. Pero cuando tú vas a profundidad, realmente no es la persona, es un espíritu, un demonio que toma ese físico, como esa silueta de esa persona. Ahora, ¿por qué la profecía fue certera? Era fácil. Si ustedes se dan cuenta, los profetas de la Biblia, la mayoría profetizaban, era basado en la palabra. Cuando el pueblo se apartaba y se iba tras los ídolos, ¿qué decía el profeta? Serán llevados cautivos a otra nación y todo. Y decía la nación, porque el profeta mencionaba a la nación, que en ese momento era la número uno, y se lo llevaba basado en la palabra. Entonces, cuando el pueblo se apartaba de Dios, venía juicio y venía cautiverio, eso era lógico. Entonces, Saúl se había apartado de Dios. Cuando un rey de Israel iba para la guerra, obligatoriamente tenía que hacer un sacrificio, tenía que hacer una ofrenda, que esa se llama Colbán Hachelem o ofrenda Chelem. Tenía que hacer una ofrenda Chelem obligatoriamente. Era una ofrenda de paz. En esa ofrenda él tenía que hacer la paz con Dios, arrepentirse si tenía un pecado y luego agradecer a Dios por la victoria antes de ir a la batalla. Eso era obligatorio. Por eso es que la primera guerra de Saúl, Samuel le dice, espérame en Gilgal, allá, y no pelea hasta que yo no llegue y haga el sacrificio. Recuerda que ahí es que él se desespera, porque era una ley que ningún rey podía ir a una guerra y ganar si antes no adoraba a Dios. Entonces Saúl no adoró a Dios, se fue donde la divina. Por eso el espíritu sabía el demonio que él va a morir en la guerra, porque se fue a una guerra sin Dios. El pueblo de Dios en una guerra sin Dios va a morir. Y por eso es que la gente cree que era Samuel, no puede ser Samuel. Porque un brujo no puede hacer eso, de que un cristiano se murió y que el brujo te va a hacer venir a Samuel. Entonces, si fuera así, alguien pudiera ir donde un brujo, me venía a Adán y Eva a preguntarle qué fue lo que comieron. Eso no, eso, él no tiene acceso a eso, ni ese poder, ni nada de eso. Estamos viendo, entonces, por ende, no podía ser Saúl, o sea, Samuel. Era un espíritu que fingió ser Samuel. Excelente, maestro. Y de acuerdo con esa postura, muy de acuerdo con esa postura. Así que pues lo vamos a dejar hasta acá. Déjame parar la grabación.